Si llevamos frutos, evidenciamos que somos sus discípulos. Es posible que nuestra falta de discernimiento por la no conexión con la vid no permite que nos demos cuenta que no llevamos frutos, y por no llevarlo llamamos discípulo a todo el que no lleva fruto pero creemos que lo es porque tiene un saco y una corbata y un micrófono en la mano. Y con esto no estoy diciendo ni estoy maltratando ni criticando a nadie. Es mi obligación como pastor que pertenezco a esta congregación decirte a ti que no te puedes dejar engañar, porque el crecimiento quien lo da es Dios. Pero si tú vives conectado al pastor Ricardo, te vas a secar peor que una rama de esa. El crecimiento no viene por lo que yo sé. El crecimiento no viene por lo que tengo en el banco, tampoco por lo que puedo ofrendar o puedo diezmar. El crecimiento viene cuando te conecta a la vid. La vid te doblega, la vid te corrige, la vid te sienta, la vid te enseña que no es como tú quieres, que es cuando Él quiere. La vid te enseña que la obra es de Él y no es tuya. La vid te enseña que el propósito es de Él, no tuyo. La vid te enseña que el sueño es de Él, no es tuyo. El propósito es de Él, no tuyo. Que la voluntad de Él, no la tuya. Eso te lo enseña la vid, la vid, la vid. Ábrase el libro de Juan capítulo 15. The book of John chapter 15. Y vamos a leer desde el verso 1. From verse 1. Cuando usted lo tenga, diga un amén, que la tierra se sacuda. Así me gustó, pero todos juntos, vamos. Antes de que ese amén se dé, yo quiero que usted diga 3 veces fuerte. I want you to say 3 times loudly. Escuche bien, 3 veces fuerte. 3 times loudly. De Jesús es el poder. Of Jesus is the power. Vamos, vamos. Conmigo, fuerte. Loud. Amén. Bien. La palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, diga verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos, repite eso conmigo, diga: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a repetir eso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. John chapter 15 verse 1 says, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Amén. Tome asiento. Take a seat. Ahora repita conmigo y diga: hoy Repeat with me today. vine dispuesto, Señor, I came willing, Lord, a recibir tu palabra to receive your word y a ser edificado con ella. and be edified with it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bien. Usted sabe que uno You know de los that. misterios más importantes One of the most important ministries que tiene la Sagrada Escritura that the sacred scriptures es que siempre is that always nos lleva a cada uno de nosotros takes each and every one of us a que podamos caminar por su palabra. that we can walk in his word, Al caminar por su palabra, walk by his word, caminamos por el modelo de Jesús. walking through the model of Jesus, Caminar por el modelo de Jesús, walking through the model of Jesus, evidenciamos la voluntad del Padre. we evidence the will of the Father. Me he dado cuenta I've realized que nosotros muchas veces that us many times somos un poco, yo diría que terco.
we're a little hard-headed. Y le voy a explicar por qué. And I'm going to explain why. Usted sabe que nosotros, You know that we, cuando venimos al camino del Señor, when we come to the walk of Christ, lo que nosotros hacemos es que venimos aquí what we do is we come here porque queremos ser sanados, because we want to be healed, direccionados directioned, y alineados. and aligned. Queremos caminar We want to walk en la asignación in the assignation que el Padre determinó para nosotros. that the Father has determined for us. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que a veces nosotros Sometimes we tenemos la oportunidad have the opportunity de ser sanados, to be healed, de ser curados, be healed, pero a veces no queremos recibir la sanidad but we don't want to receive porque healing muchas veces because many times cuestionamos lo que Dios. we question what quiere God hacer en nuestra wants to vida. do in our lives. Hago referencia de esto I make a reference to this porque es como cuando usted va a un hospital, va donde un doctor. because it's like when you go to a hospital or a doctor. Cuando usted va donde el doctor, When you go to the doctor, usted va porque tiene una condición. you go because you have a condition. Si usted tiene una condición If you have a condition y va donde el doctor, and you go to the es doctor, porque usted entiende que el doctor tiene lo necesario it's because you understand the doctor has the para necessity sanarlo to heal o you curar la situación que usted está viviendo, or el dolor cure que the usted tiene. situation that you're living. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que cuando vamos al doctor, When we go to the doctor, muchas veces nosotros many times we no queremos recibir las instrucciones que el doctor nos da. don't want to receive the instructions the doctor gives. Al no recibir las instrucciones y seguirlas al pie de la letra, And not following these instructions, somos candidatos específicos para que nosotros we're specific candidates perezcamos so that we would y perish seamos vulnerables a caernos. and be vulnerable to fall. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a la casa? Lo mismo. What happens when we come to the house? The same. El Señor ha preparado una palabra para ti The Lord has prepared a word for you a través de la persona que ha designado en el momento para llevarte la palabra. through a person He has designated to bring the message. Cuando esa palabra ha sido designada para ti When that word has been designated El for you, doctor the doctor y tú como el paciente and you as the patient tienes que recibir esa palabra needs to receive the word para que lo que tú tienes averiado o dañado so that what you have sea damaged sanado a través de la medicina que el doctor te está dando. be healed through the medicine that the doctor is going to give. Ahora, el problema de nosotros es muchas veces A problem for us many times is que entramos en una dimensión llamada ego, we enter into an ego donde dimension decimos a veces que lo que el doctor nos da no es lo que necesitamos. where we say that what the doctor gives is not what we need. ¿Qué sucede con esto? What happens with this? Que cuando vamos al doctor, When we go to the estamos doctor, reconociendo que él conoce el área de la medicina. we're recognizing that he knows the area of Cuando no medicine. queremos acceder a lo que él dice, When we don't want to accede to what he says, entonces estamos desvalorizando lo que entendimos al principio que podía traer la sanidad a través de él. we're devaluing what we learned at the beginning. Ahora, si that él will es give el us healing. doctor, If he's the doctor y él es nuestro Padre, and he's our father es nuestro Creador, and he's our creator, yo creo I think que él sabe that he knows específicamente specifically lo que tú y yo what necesitamos, you and I need. no para crecer lo que tú quieres, Not in what's to do what sino you para want, crecer espiritualmente para but lo to que él te grow diseñó. spiritually for what he designed. Cuando tú entiendes esto, When you understand this, te das cuenta you realize que nosotros dentro de una congregación that us in a pasamos congregation, una vida entera enfermo we go through a sick life por la causa de no querer ser sanado. for the cause of not wanting to be healed. Porque lamentablemente Because unfortunately, tú no aprecias lo que se te está dando. you don't appreciate what's being given. Si lo apreciara, pregúntame qué pasa si lo If you apreciara. appreciate it, ask me what happens Tú if you would. caminarías de acuerdo a la asignación You would walk y a las according to the instrucciones que Dios assignment te está and the dando a través de instructions su palabra. that God is giving through His Word. Usted sabe que yo decía el viernes I said on Friday, que a veces nosotros no entendemos That que sometimes Dios nos habla más a nosotros we don't understand that cuando God nos speaks está more hablando a to través de un us mensaje que cuando nos señalan. through a message than when we're being Porque signaled. cuando te señalan, Because when you're signaled, te dicen 2 o 3 palabras, they say 2 or 3 words. pero en el mensaje te dan the una hora de message, palabra. They give you a wave of El words. problema The problem Es que tú no la tomas para ti, is that you don't take it for you porque no están diciendo tu nombre because they're not saying your name ni te están señalando a ti. or they're not signaling Ahora hay you. un detalle importante, There's an important que detail. el Dios que te envió la palabra God that sent the word no improvisó contigo en este día. didn't improvise with you on this day. Él sabía que tú ibas a estar aquí. He knew you would be here. Él conocía que tú ibas a estar aquí. He knew that you would be here. Entonces la palabra que él trajo, So the word that he brought, dile al que está a tu lado, tell the person next to you, fue para ti. was for Vamos, you. dile, fue para ti. Was for you.
Entonces, si tú pones atención, If you pay attention, tú vas a valorar la palabra, you're going to value the word, vas a caminar en ella you're going to walk in her, y vas a ver materializado and you're going to see la materialized sanidad de Dios en ti the healing of God in you, para que puedas avanzar so that you can a la continue asignación que Dios determinó para contigo. to the assignment that God has with you. Porque si usted ve, el salmista dice Because if you see the psalmist, que he él says rehusaba consuelo. that he refused Quiere console, decir que cuando la palabra venía hacia él, that when the word came to him, él rehusaba recibirla. he refused to receive it. El consuelo de Dios a través de su palabra, The console from God el through his salmista word, rehusaba recibirla. the psalmist refused to receive it. Nosotros hoy en día, Us today and age, muchos de nosotros rehusamos recibir la palabra. many of us refuse the word, Y la palabra and the word es la que te cambia. is what changes you. Ahora, tú analizas algo importante If you analyze something important, y te quiero llevar con esto muy específico, and I want to take you somewhere specific, porque a veces tú y yo, y no es malo, escuche bien, no está malo, because sometimes you and I, que and Dios it's te not hable y bad, te dé una palabra específicamente a ti. that God speaks No to está you mal. specifically for you. It's not Porque bad. si es la voluntad de Dios y a Because Dios if le it's the plació, will pues of gloria a God Dios. that He opened Pero the quiero way, llevarte con esto específico. but I want to take you specifically. Note usted algo importante. Note something important. Levante la mano, ¿cuánta gente Dios le ha dado varias palabras a través de alguien? Raise your Imagino hand que how many muchísimas. times God has Sí, spoken ¿verdad? to you. Ahora le pregunto, ¿es Now I posible ask, que usted tenga un baúl Is it lleno de possible that you have a palabras? trunk full of words? Ahora pregúntese usted mismo, ¿qué estoy haciendo con la que me entregaron? Now ask yourself, what am I doing with what I've been handed? Tiene 5 segundos porque le voy a decir algo. You have 5 seconds. Piense qué usted ha hecho con la palabra que le entregaron. Think about what you've done with the words you've been given. ¿Tú sabes por qué? Quizás tú no has entendido que la palabra no se ha cumplido, Maybe you've ni understood that the tampoco has word visto la hasn't manifestación de fulfilled, esa palabra. or you haven't seen the manifestation of ¿Quieres the saber word. por qué razón? Do you want to know why? Porque nosotros Because we recibimos una palabra receive a word sin tener el fundamento para saber qué hacer con ella. without the foundation of knowing Porque what nos to do. enfocamos primero en la palabra que Dios nos trae, Because we focus on the pero no en word, el fundamento que está en su palabra para saber qué vamos a hacer con la palabra que se nos entregó. but not in the foundation of God that's Es been más, given me to voy a us ir un with the chisme para word. allá. It goes A farther veces than that. nosotros Sometimes we provocamos que el hombre no hable aunque Dios no esté ahí. provoke man to speak even if God's Pregúnteme not there. por qué. Ask me why. Porque cuando estamos sentados decimos, Padre, que me hable el pastor, que me hable el pastor. Ya no dice que me hable Father, Dios a when través we're del pastor, sitting, let que the me hable el pastor speak pastor. to me. Entonces, si te habla el pastor, la palabra de Dios o del hombre, So if the pastor speaks, is the word of his entonces or is tú estás it cargando the con man's? palabras en tus hombros So you're carrying with words on your sin shoulder tener la base ni la estructura para dominarla. without base or structure to Porque dominate. no entiende el valor, Because you don't understand the value. porque tú no le entregas a un niño una espada o un cuchillo. Because you don't give a kid a sword or Porque a el niño knife. con el cuchillo o la espada puede cortar o él mismo cortarse, porque él no Because a sabe kid el with a uso knife or a sword para can el cut cual es himself el cuchillo o la because he espada doesn't know what o the la use pistola. is of the sword, knife, Pero or cuando gun. tú eres preparado, But when you're prepared, cuando tú eres alineado, when you're aligned, cuando entiendes el significado y el valor del uso, when you understand the entonces significance cuando and la the value palabra of the use, llega a ti, so when the word tú comes to entiendes you, cuál es la you asignación para esa understand the palabra. assignment for the word. El problema es este. The problem is this. Tomo una palabra, You take a word, me la pongo encima I put it on, y ahora digo, ¿y para dónde voy? and now tell me where I'm going. ¿No le ha pasado muchas veces Hasn't it happened many times que hay personas que usted le ha dicho en un momento, tú tienes un llamado de that pastor, there are people that saying you have a calling for being a y a los pastor, 3, 4 días ya quiere poner una iglesia? and at 3 or 4 days you want to put a church up already? Pregúnteme, ¿por qué pasa eso? Ask me why that happens. ¿Por qué pasa eso? Why does this happen? Porque no tenía fundamento. Because you had no foundation. Él entendió He que, understood que era pastor, pero no entendió que había que prepararse That primero. he was a pastor, but he didn't understand that he needed to be No prepared entendió que había un first. sometimiento, He didn't understand submission, que había una obediencia. obedience. Y eso solamente se va a revelar That's only going to be revealed cuando tú te sumerges en su palabra. when you submerge in his word. Si tú no te has sumergido en su palabra, If you haven't submerged in his word, tú vas a vivir una vida you're going to live a life con 5 o 6 ataúdes with 5 or 6 llenos de trunks palabras proféticas filled with prophetic words sin ver el cumplimiento, without seeing fulfillment. no porque Dios no haya hablado, Not because God hasn't sino spoken, porque eran palabras que estaban condicionadas but they were words that were a muchas conditioned cosas que tú y yo teníamos que hacer. that many Pero things como you no and I had tenemos to la do. preparación, But because we have no preparation, no entendemos el misterio para qué es la palabra. we don't understand the mystery of the word. O no le dijo Dios, Or didn't God say,
En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, los hijos de Eli, que iba a estar con ellos, In the first book of Samuel, que lo iba chapter a 30, that proteger, the que lo kids iba a would be with ensanchar, que lo him, iba a guardar, that he would keep them, that que he lo would iba a guard them, bendecir, que no that le he iban a would poder bless hacer them, frente. that he wouldn't Pero see. luego dice que no lo iba a hacer. But then he said he wouldn't do Se it. arrepintió Dios. Did he regret it? Se arrepintió. Pero tenía una palabra profética, But he had a prophetic word, pero estaba condicionada. but it was conditioned. Porque la razón por la cual Dios no lo hizo fue la siguiente. Because the Él reason le God dijo, didn't do it was porque the yo following. honro a los que me honran. Because he said, Como I no lo honor estaban those who honor honrando, me. Since they había weren't una honoring condición him, por falta de honra. there was a condition No for lack pudieron of ver la honor. manifestación de la palabra que Dios le dijo. They couldn't see Ahora the manifestation pregúnteme of the por word that God qué. gave them. Ask me why. Porque ellos decidieron prepararse en todo, menos en el fundamento, para Because they luego decided to saber prepare themselves in qué everything tenían que except hacer the con la palabra foundation, que Dios le dijo. and not knowing what to do with the word that God gave. Entonces lo primero que nosotros debemos de aprender, So the first thing we should learn antes que a profetizar, before antes que prophesying, hablar en ciencia, before speaking antes in que ver science, manifestaciones de milagros, before seeing manifestations antes of que aprender la miracles, lengua hebrea, aramea y griega, Before lo learning primero que tú y yo debemos de Aramaic and aprender Hebrew, es a ser obediente. the first thing we should learn is to be obedient. Escucha esto, porque a veces nosotros Sometimes we llegamos a la iglesia hoy y come mañana to queremos church aprender todos los idiomas posibles and we want to learn all y the ni languages siquiera hemos possible, aprendido a obedecer. and we haven't even learned to obey. Y eso es parte And this is part de conocer cuál es nuestra asignación en medio de la obediencia. of learning our assignment in the middle of obedience. Parece sencillo, It seems simple, pero parece que el aprender un idioma es más fácil que el someterse. but learning a language is easier than submission. Parece que sí. ¿O qué es más fácil de aprender? Or ¿No what's ha visto easier usted to personas que aprenden hasta a manejar? There are people who learn how to Aprenden a drive. hablar inglés fácilmente, They learn English. el hebreo, el Hebrew, griego, y te dicen Greek. y significa, And they tell you what it pero means. cuando tú le dices obedece, But when you say obey, y es tan difícil eso. and Por eso en it's so español. hard, but it's like Spanish. ¿Y por qué le estoy diciendo todo eso? Why am I telling you all of this? Porque es imposible Because it's impossible que usted pueda ser that obediente, you could be obedient pueda ser efectivo o eficaz si usted no está Effective and conectado a edifying. quien dé esa eficacia. if you're not connected to the one who edifies. Y por eso era que estábamos leyendo el libro de Juan capítulo 15, That's why we're reading en John chapter referencia a David, 15, hablando in de reference to Jesús. David speaking about Jesus. Ahora, cuando tú ves esto, When you see this, te das cuenta de algo. you realize something. Y quiero comenzar por aquí. And I want to start here. Porque cuando Jesús le está hablando esta metáfora a los discípulos, When Jesus is speaking in this metaphor to the disciples, lo está haciendo por algo muy importante. he's doing it for an important reason. Y es que el Señor sabe The Lord knows que había una vid llamada Israel, that there was a David named Israel la cual el Padre había plantado en una tierra de bendición. that the Father had planted in a land Preparada. of blessing. Y usted lo puede Prepared. verificar eso en el libro de Isaías capítulo 5, You verso can 1 al verify 7. this in Isaiah, Libro de Jeremías capítulo 2, verso 21. Jeremiah Y se da 2:21, cuenta and you que realize había una vid, that la there was cual a era el David pueblo de Israel, that was que the Dios people lo of había Israel, plantado en una tierra donde había bendición, that God en had un planted terreno in Israel que where era there was fértil blessing, para que ellos produjeran in a el land that was fruto fertile, deseado. where there could be fruit that was produced. Pero dice las escrituras But the scriptures say que ellos decidieron hacer todo lo contrario. that they decided to do everything Le in pregunto contrary. yo, I ask, había promesa, was there promise? había palabra, Was there word? pero no se estaba cumpliendo. But it wasn't being fulfilled. Porque la asignación Because the assignment para lo que ellos habían sido plantados era para que they had been produjeran planted uvas. so that they could produce Y estaban grapes. produciendo todo lo contrario And they were producing the contrary a lo que Dios quería que ellos produjeran. to what God wanted them to produce. Ahora yo le pregunto a usted, Now I ask you, ¿cómo es posible how is it possible que Dios te trae en un terreno fértil? that God brings you to a fertile Él te land? escoge y te lleva al terreno, He chooses you and brings you pero to the aunque land. estés en el terreno, But even if you're in the land, tú no produces. you don't produce. ¿Te interesante? It's interesting. Porque quiere decir que Dios te puede llevar a la congregación correcta, That means that God can take you to the con correct la gente congregation correcta, with the correct people, pero está en ti but it's in you si tú quieres producir. if you want to produce. Porque dice específicamente Because it says que specifically Dios that estaba God con ellos, was with them. lo estaba cuidando, He was taking care. levantó muralla para protegerlo, He lifted up a mirror pero to aún protect. así el pueblo no estaba produciendo. But even then the people Porque weren't en vez de producing. producir uva, Because instead of producing grapes, produjeron uva silvestre. they produced branches. Injusticia, pecado, Injustice, inmundicia. sin. ¿Ve lo interesante de esto? Do
You see, this is interesting. Quiere decir que no fue ni siquiera It wasn't even por falta de que lo vieran o lo chequearan o tuvieran cuidado de ello. for a lack of taking Es que care. ellos no estaban dispuestos a producir, They weren't willing to produce. aunque Dios lo había puesto con una asignación. Even if God had placed them with Ellos no la assignment, hicieron. they didn't do it. Ahora tú te das cuenta Now you realize que muchas veces tú recibes algo, that many times you receive pero no something, entiendes el valor ni siquiera para qué es ese algo. but you don't understand the Y value lo of what that primero is que for. tenemos que hacer And the first thing we need to do es aprender a conocer is learn to know el que te puede revelar the one who can reveal cuál es la intención what is the intention de por cual te ha sembrado en un lugar that específico. he has placed you in a specific place. Hablaba el viernes, Pastor Fabricio, I was speaking on y Friday, decía que hay dos niños que están jugando béisbol. and there are kids that are playing baseball. Uno de ellos One of them escucha cuando le hablan, listens when they speak to pone him. atención a lo que le dicen. They pay attention to what they say. Si le dicen baja el bate, lo baja. If they tell him to lower the bat, Sube, he lo lowers sube. it. If he tells him to Pero hay bring it up, otro he que brings it cuando up. le dicen el padre o el que está entrenándolo, But the other él one dice no, who es ahí. doesn't listen to the father, Y ahí the one who's no le da la training, bola. and they don't give him the ball. Le pregunto, ¿están los dos en el mismo terreno? Are they both in the same ¿Tienen land? al mismo entrenador? Do they have the same trainer? ¿Y por qué uno estaba produciendo y el otro no? So why was one producing and one not? Por obediencia. For Se obedience. sometía, He was entendía. submitted. He understood. Entonces ahora el So que now, no entiende The one who doesn't understand cree que el entrenador está en su contra thinks that the y que trainer su is in propio his- padre está en su contra. in the Y ahora él contrary, dice Now que he al says- entrenador le cogió con el muchacho. that the trainer is up against the boy. ¿Se le parece eso a alguien? Does that seem like someone? ¿Se le parece a usted en algún momento que usted dice, parece que le cogió con él? It seems like he's up against him. Pero nadie ve lo que está pasando, que es que el muchacho no se somete. But nobody sees that Es the que él kid no is not being entiende. submitted. Es que él He quiere hacer doesn't las cosas como él understand. quiere. He wants to do things the way En he el mismo wants. terreno, In the same la land, misma in protección. the same protection. Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, Now when we come to church, hacemos todo lo contrario a lo que hacen muchos de los niños que están en un deporte. Pregúnteme por qué. we do the contrary to what many kids do in Porque a los sport. niños, Pastor Fabricio, Because the kids, cuando tienen sus padres when they have their parents, y el padre va a acompañarlo a un juego, And the el father niño goes quiere with them hacer lo to a mejor game. que puede para que el padre se sienta the kid orgulloso, wants to do the se best he sienta can so his father contento, se can be sienta alegre. proud, happy, Ahora hay un joyful. detalle que me he dado cuenta. There's a small Nosotros detail. venimos a la congregación, We come to the congregation, venimos a un ayuno, we venimos come a to un a silicio, fast, venimos we a come una to a Biblia, solace, we come to a night watch, pero nosotros no venimos a que el padre se sienta orgulloso de nosotros. but we don't come for the father to Pregúnteme a be qué proud. venimos. Ask me what we come for, A perder el tiempo. to lose time. Si la intención nuestra fuera que el padre se sienta contento con If lo que our hacemos, intention was that the father would be happy with what we're aprovecháramos el doing, tiempo cuando estamos en su casa, we would take en la advantage of the time intimidad, that en we're in his búsqueda con él. house, in the intimacy, looking for him. Porque es imposible, Because it's impossible lo mío, que tú puedas ser efectivo that you could be effective si tú no estás conectado a quien es efectivo. if you're not connected to the one who is Por eso effective. decía That's why it said que Jesús le está diciendo esta metáfora a ellos, that Jesus is telling them this metaphor porque usted sabe que la uva, because you know that the grape, la vid, the branch, podía producir en cualquier terreno. could produce in any land. Pero en el terreno que ella prefería para dar las uvas But in the fresca, land that she deliciosa, preferred, versátil y nutritiva, That were versatile and era nutritive. cuando eran plantadas en un terreno que era podado, It que was era when it was limpiado, que era a abonado. clean land. Y ahí esa uva tenía un alto valor And that grape had a high porque value era nutritiva. because it was nutritive. Escuche bien, era nutritiva. It was nutritive. Quiere decir que el que comía esa uva The one who ate that grape recibía muchos beneficios Received many físicamente benefits. hablando, y aquí lo llevamos al Physically ámbito espiritual, and porque spiritually. tenía vitamina C, because it had vitamin tenía C, vitamina K, vitamin K. servía para los ataques del corazón, It served la for alta heart presión, attacks, high para blood los problemas sanguíneos, anemic, para prevenir el cáncer to prevent cancer, e incluso, Pastor Fabricio, and inclusive para deshidratarte, porque tenía un To hydrate you. 80% de agua. because it had 80% water. Hasta para la dieta Even for the era de diet, bendición. it was a blessing. Eso pasa cuando alguien está conectado a la vid, That's when en someone el terreno happens, correcto, when they're connected con la to the persona correct correcta, land, with the correct con la person, limpieza correcta, with the correct que cuando cleanliness. alguien escucha la palabra When someone hears the word, va a ser nutrido, they're going to be va a ser nutrified. alimentado, They're going to be nutrified porque está dando los frutos because they're giving the en el fruits tiempo correcto, in the correct time, en la atmósfera in the correcta correct y atmosphere, como el cielo quiere. and how the heaven wants. Cuando tú miras eso, When you see this, te das cuenta de algo you importantísimo, realize something important. y es que esa vid
que representaba el pueblo that de Israel, grapevine that presented the había people dado of fruto Israel silvestre. had given fruit. La palabra silvestre en el hebreo es la palabra bi-ushin, que significa mala, podrida, This means dañada, bad, indecente, damaged, pecado. indecent, sin. Quiere decir que había un grupo, There was a group en was la a group tierra que se puso, in the Pastor land Ángel, that was put que estaba alimentando a otro grupo that was feeding a different con group uvas podridas y dañadas. with damaged grapes. Es posible, Dios It's mío, pregúntame possible. cuáles son esos. Son aquellos There are those que no están conectados a la vid. that are not connected to the grapevine. Pregúnteme a qué están conectados. Asking what they're connected to. A un padre que lo llama, que se llama redes sociales. To a father that's called social media. Ay, padre. Déjeme explicarle bien esto. Explicaba el viernes algo importantísimo. Mire qué pasa. I was explaining something important. Look what happens. Nosotros estamos en un sistema y en un siglo We're in a system in a century donde aunque no estemos listos para dar el alimento ni la uva necesaria ni los when we're not frutos, ready to give the ailment of the las fruit. redes sociales nos dicen que estamos listos. Social media says we're ready ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con la vid, because we don't spend time with pero the las redes grapevine. sociales nos dicen al otro día que hay que hacer un live y estamos listos. But social media says we're ready. Ahora le pregunto a usted, But I ask you, ¿usted cree que alguien are you ready? Do que you think that estuviera someone desconectado de la vid, that was disconnected from the grapevine, produciendo uva silvestre, producing grapes that were cuando damaged, agarra el teléfono puede darle fruto para que usted se alimente? that can give fruit when they grab the phone? Dile al que está a tu lado, Tell the me person estoy next to comiendo you. todas las uvas podridas cuando escucho eating por all aquí, the por allí, damaged por allá y por acá. grapes when I'm listening to here, here, and here. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? What happens with this? Que como este pueblo no se quiso someter ni dar el Since fruto this que people Dios didn't andaba want to submit buscando, or give the fruit that God was dice en looking el for, libro de Jeremías, capítulo 2, verso 21 en adelante, it says in que Jeremiah el Padre dijo, 2:21, le voy a cerrar las nubes, los cielos y The todo, Lord said he's para gonna que close las the aguas heavens no desciendan sobre ellos. so the waters wouldn't descend. Ahora over hay them. un grupo Now there's a group que produce uvas podridas, that produces malas y damaged dañadas, con los cielos cerrados, with closed heavens, sin el agua necesaria para producir lo correcto, without the necessary waters to produce the pero están correct, alimentando a un pueblo. but they're feeding a people. Ay, Padre. Yo le pregunto a usted y séame sincero. I ask you and be sincere. Si una persona no pasa tiempo en la presencia de Dios, If someone doesn't spend time in the presence of ¿tiene God, algo que entregarle a usted? do they have something to give you? Pero nosotros nos alimentamos diario de algo que no es nada para nosotros. But we feed ourselves off with something that doesn't give us fruit. Pregúnteme por qué lo hacemos. Ask me why we do it. Se oye bien. Because it sounds Se oye nice. bonito. Sounds pretty. Y tú sabes que mucho de eso que se oye bien y se oye bonito A lot of those things that sound pretty and sound nice, es una uva podrida it's a damaged grape que se está alojando en tu espíritu that's resting in your spirit para alimentar la situación que tú estás viviendo y te dice, ¿verdad lo que pensé? to ail the situation Tienes you're razón. going through, and you say, it's not what I thought. Debo hacerlo, I should do it. debo irme, I should go. debo salir, I should get out. estoy listo, I'm ready. está preparado. I'm prepared. Y lo primero que te dicen a ti, el Señor lo va a hacer contigo, And the first thing they said to you is, es the lo Lord que is going to nunca do se han with levantado you. del piso. Pregúnteme por qué. They've never gotten up Porque from the están floor. Ask me desconectados de la why. vida. Because they're disconnected from the grapevine. Y tú tienes que entender esto, You need to understand this. que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Jesus says, I am the true grapevine. Quiere decir que aparecen muchas vid That means that there are a lot of grapevines que te están profetizando, that are prophesying. te están hablando de la palabra, They're speaking to you about the word, pero no tienen la clave para desatar la asignación que but Dios they don't tiene have para the ti. code to unlock what God has for Y you. no importa que estés en el mismo terreno, And it doesn't matter if you're in the same land. quiere decir que había un pueblo That means that there was a people que aunque se había puesto en un lugar productivo, that even if they were placed in a el productive problema place, no era de Dios, the problem wasn't of God, ni que Él no le tenía atenciones. that he didn't give El them problema attention. era de ellos que por sus malas decisiones The problem was there because of estaban their viviendo bad las decisions. consecuencias. They were living the consequences con unos cielos cerrados with closed y heavens preguntando, ¿y por qué yo no estoy produciendo? and asking, why am I not producing? Porque la única forma de producir Because the only way to produce y que traiga bendición and to bring blessing es cuando tú estás conectado a quien produce esa bendición. is when you're connected to the one who brings blessing. Ahora, Pastor Fabricio, Now, es Pastor, posible que en el siglo XXI aparezcan muchas vid it's possible for in century 21 there are a lot of grapevines to appear. y que esas vid te están a ti desviando del propósito de Dios. And those grapevines
¿Sabe que muchas de las taking you palabras away que te from han the entregado purpose. están guardadas porque hay vi que te están direccionando en el camino incorrecto? There are many words that have been. ¿No te ha pasado a ti, por ejemplo, que alguien hace algo y tú le dices, mira, ¿te viste la hermana fulana? Lo que me Hasn't hizo it en la happened to you iglesia. that sometimes somebody says to Yo you, me look what siento this así, sister así. Y did, llega el otro y te dice, sí. and that person comes and Yo says siempre le he yes. notado así, es arrogante. I've noticed No that they're saluda a los arrogant. demás, es así. They don't say hi. ¿Qué usted cree que está haciendo ahí? Le está poniendo una uva podrida, dañada. They're putting a Que está damaged grape in alimentando them. lo que está sintiendo. ¿Tú sabes lo que hace ahora, They're pastor? feeding what they're Que feeling. dice, yo ni voy a ver para allá, ¿para qué? They say, I'm not going to go back there. For what? Dice, ven, ahora, pero mire bien esto. La puso Dios en el terreno God placed them in the donde estaba land supuesta a producir. where they were supposed to produce. ¿Quién la puso? Who put them? ¿Y por qué si Dios la puso, And why if God placed ahora you, no están produciendo lo que Él quiso? they're not producing what He wanted? ¿Se da cuenta usted que hay personas Do you realize that there are que people lamentablemente en el plano terrenal tienen más influencia que el mismo Dios? that unfortunately on the earth they have more influence than Y cuando God? hablo de eso, no es que estoy reconociendo que tengan más influencia ni más poder que And Dios. when I say this, I'm not Estoy recognizing diciendo that they porque have more terminan power than God. obedeciendo más a lo que alguien le dice que a lo que Dios le dijo. They turn out obeying more Ay, to Dios the things mío. that they shouldn't be ¿O than no le ha what pasado a God usted said. que Dios te pone en un lugar específico Where God has placed you y somewhere tú specifically, reconoces que el Padre te envió y te trajo? and you recognize that the Father brought Y you, alguien and someone sin fundamento con una uva podrida te saca. without foundation and a damaged solo te entregó la grape, uva? they take you out. ¿Y cómo es posible que esa uva tuvo más efectividad? How is it possible that Que the lo que grape had Dios te more prometió. effectiveness than what God had promised? Ahora Jesús Now Jesus está diciendo, yo soy la vid verdadera. is saying, I'm the true grapevine. Y tú sabes que el pueblo de Israel, And you la know, vid the que había people of plantado Israel, Dios, the grapevine that se había God had olvidado de planted, él, had siguiendo forgotten dioses about paganos, him. idólatras se habían convertido. Pagan gods. En and Jeremías le idolatry. dice que fueron prostitutas, Jeremiah says they were que andaban prostitutes buscando burros para estar con ellos. that were looking for O sea, que donkeys to andaban be with. necesitando oír y They were escuchar needing to donde be quiera. heard. Quiere decir que habían dejado de conocer la voz del Padre That means that they stopped listening to the voice para of the conocer la Father voz de cualquiera que le hablara. to listen to the voice of anyone Padre mío. speaking. Entonces, hay personas There are people que están dentro de una congregación, that are in our congregation. están sentados en la congregación, They're sitting in the congregation, pero están llenos de frutos podridos. but they're filled with rotten fruit. Y ahora le voy a explicar. And now I'm going to explain. Síganme conmigo. Escuche lo que Jesús dice. Él dice, yo soy la vid verdadera He says, I am the true y mi grapevine. Padre es el labrador. El Padre es el que lo poda, el Padre es el que lo prepara. Y el Padre, cuando venimos al camino, And the es Father, el when que we nos come to quita the las path, malas He costumbres, takes our bad las habits, actitudes incorrectas, our incorrect la forma de attitudes, hablar e incluso our way estar of criticando a speaking, los demás. Él es correcting el the labrador. rest. He ¿Qué is era the lo que gardener. hacían con la vid? What did He do with the grapevine? ¿Qué era lo que hacían con las ramas? What did they do with the branches? Que ellos la podaban para que pudiera dar el fruto fresco. They took them so they can Y produce aunque la fruit uva fresh. era utilizada luego también para hacer pasa, jugo y vino, Grapes was used to make raisins, juice, aún las wine. hojas, Fabricio, Even the leaves eran utilizadas were utilized para hacer como si fuera tacos To make de carne de tacos. cordero o de res. Y para encender el fuego Lamb's cuando meat. se estaba apagando. Y para hacer de sanidad para la humanidad. and to be of healing for En Apocalipsis humanity. 22 lo dice, The second verse que says seríamos como hojas that they were de like sanidad leaves para las naciones. for the nations. Entonces cuando tú estás conectado a la vid, When you're connected to the todo grapevine, lo que tú produces everything that you trae produce sanidad al que está a tu brings lado. healing to the one next to you. Todo lo que tú produces Everything you produce trae salvación y vida brings eterna al que está a tu lado. salvation and eternal life Porque to the one está next to you. conectado Because they're in a state a la vid verdadera. to the true Y el grapevine. Padre And the Father quiere quitarte todo eso que tú sabes que no puede tener, wants to take away everything pero you tú know no you can't quieres que te lo have, quiten. but you don't want Him to take it Y al away. no querer que te lo quiten, And not wanting Him to take it, termina siguiendo you end up following a otras voces, different voices, a otros dioses, different a gods, otra gente different que no people tiene nada que ver that have nothing to do con lo que está alineado al destino profético para tu vida. what's aligned with your prophetic destiny. Entonces él dice, So He says, todo pámpano que en mí no lleva fruto, every branch that doesn't lo produce fruit, quitará. it'll be Y severed. todo aquel que lleva fruto, And lo everyone who limpiará. has fruit, ¿Qué hará? it will remain. Lo podará, lo limpiará. He would clean Y usted it. sabe que en esa limpieza hay muchas cosas In that cleanliness, there are a lot of things que Dios tiene que quitar de nosotros. that God has to take away from us. Hay rencores que están en nosotros. There's bitterness.
hay malicia que está en nosotros, there's evil, hay ataques que están en nosotros, there are attacks that are in us, murmuraciones que están en nosotros. murmurations, Y aunque nosotros estemos en la congregación, and even if we're in the eso no congregation, significa que estamos conectados a la vida. that doesn't mean that we're connected to the Ay, grapevine. Dios mío. Porque él dice Because he says que el que está conectado a él that the one who's connected to him lleva fruto. brings fruit. Pero el que no, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Escuche esto, que esto es poderoso aquí. Porque él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Every Pero branch ¿cómo es that does eso? not have Porque fruit, si está en ti, está supuesto a llevar fruto. because if it's in you, it's supposed to have fruit. Le voy a explicar qué es lo que sucede. Cuando él habla de la vía en base al pueblo de Israel, When he speaks dice about the que people él of estaba con Israel, ellos, he says that he pero was with ellos them, no estaban con él. but they were not with him. Quiere decir, mi querido That Jonathan, means que a veces nosotros podemos estar that sometimes we can be superficialmente superficially de que conectado a la vid, connected to the vine porque nos congregamos, because we congregate ourselves, porque hablamos de él, because we speak about it, aunque no tengamos base de él. even if we have no base of Entonces él dice it. So he says que el que en él está y no lleva fruto, that within him who es has cortado. fruits is cut. la intención de Dios con la humanidad es que produzca. The attention of Si God no with está humanity produciendo, is to produce. If they're not producing, Es porque la conexión it's because the y la connection protección hacia nosotros solamente está de Dios hacia nosotros, and the pero el protection of nosotros God is tener only for intimidad us, con Él, but to have intimacy with no him, lo hacemos. we don't do it. Y lo que Él quiere And what he wants es que tú y yo mantengamos is that me and you remain esa comunión, in that communion, porque el no hacerlo because in not doing it, provoca it provokes que los cielos that the heavens se mantengan cerrados. would be maintained closed. Entonces Él dice So he says, que el que no lleva fruto, the one who doesn't bear fruit, dice que lo quitará. he will take it. Y todo aquel que lleva, And everything that brings, Él lo apodará. he will take it. Y usted sabe que en la agricultura, todo el que poda un árbol o una mata, sea de plátano, que en mi campo se hacía, es porque lo que viene, lo que va a producir es más bonito, más grande, más saludable. When a tree gets cut down, it's because there's going to be a Pero new le tree pregunto that's algo going to be interesante. healthier. Cuando una mata de plátano When a o plantain tree una mata de lo que sea que usted vaya a podar, usted a la tree está of any podando, sort. la mata se mueve. and you ¿Qué hace sever ella? it, does it move? What does ¿Y it usted do? la qué? Le quita todo lo que usted entiende que no está bien o And que you no se ve take away bien. everything you understand El that is problema not es que good cuando or Él is no not quiere bearing. podar a nosotros, decimos no. But when God wants to sever us, Yo we say soy no. así. I'm like this. Esa es mi actitud. That's my attitude. Es como yo soy. That's how I am. Es que si yo soy así, And if it's how I am, aunque la palabra me dice a mí que está en Cristo de nueva criatura, even though the word says that everyone in Christ is a new creature, aunque cuando nosotros entendemos el misterio de lo que Dios quiere hacer con nosotros, when we understand the mystery of what God wants to do with us, entonces dejamos nosotros de culpar al que está a nuestro lado we stop blaming the y one next tomar to la us, responsabilidad que a nosotros nos corresponde. and we take the responsibility Porque that el que corresponds to us. nosotros no estemos produciendo Because we're knowing no es culpa de Dios, it's not the no fault es of culpa God. de un pastor. It's not the fault La of the culpa es pastor. nuestra. It's our fault. Porque no hemos creado responsabilidad Because we haven't created con lo que tenemos que hacer responsibility para Dios. with what we have to do for God. Entonces dice, So it says, ya vosotros you already estáis limpios por la palabra que os he hablado. have been pruned and purified by the ¿Por message qué I have given estaban you. limpios? ¿Por qué? Why? ¿Y por qué no dice que estuvieron limpios por un milagro? And O why do una you say you palabra want a profética. miracle or a prophetic word? Dice por la palabra. It says by the ¿Tú word. sabes lo que significa esto? Do you know what that means? Que Él le está diciendo, That he's saying, todo aquel que oye la palabra everyone who hears the word y se convierte en hacedor de ella, and converts in a doer of it, ella misma lo limpia. she will clean it. Mira el misterio de la palabra, Look at the mystery of the que word. tiene la capacidad de limpiarte, It has the capacity de to clean prepararte, you, to prepare capacitarte you, to capacitate you, y ponerte and put you a producir, to produce. no en la forma que el hombre quiere, Not in the man en la forma que el wants, cielo determinó para tu vida. but in the way the heavens determined for your Cuando life. tú entiendes eso, When you understand this, te darás cuenta you realize que donde quiera que tú llegues, that wherever you go, llegaste con los frutos. you came with fruit. Y alguien que tenga los frutos del Espíritu Someone Santo who has the fruits of the Holy Spirit no tiene que buscar las bendiciones. doesn't have to look for blessings. Las bendiciones están contigo. The blessings are with you. Pregúnteme por qué. Ask me why.
Porque el tener los frutos, Because in having fruits, el producir esos frutos, to produce those fruits, te hace capaz makes you capable de entrar en la madurez, to enter into a de maturity, recibir lo que el cielo ha preparado para ti. to receive what the heavens have Porque prepared tiene for paz, you. Because you have peace, mansedumbre, templanza, fe, faith, amor y love, benignidad. and benignity. O sea que la gente te va a llamar y no te llama por tu nombre, And people don't call you by your name. te llama por el fruto que ve en ti. They call you by your fruit. Ay, Dios mío. Entonces dice, So it says, el verso 4 dice, verse 4 says, permaneced en mí remain y in yo en me, vosotros. and I will remain in ¿Entiende you. cuál es el misterio? No es que Dios esté con nosotros, It's not that God is with us. porque con el pueblo de Israel Él estaba, Because in the people of Israel he was. pero ellos no tomaron responsabilidad para producir, But they took no responsibility hicieron to lo que le produce. dio la gana. They did what they wanted. Ahora Él dice, es necesario Now it says it's que necessary yo esté con ustedes, that I would be with you, pero que también ustedes estén conmigo, but that you also be with me. porque es posible Because it's possible que usted esté aquí, that you're here, pero su mente no está en Él. but your mind is not in him. Es posible que usted esté aquí It's possible that you be here y su mente esté, and your mind, pero ese mensaje but that message y esa puya and y that esa punch. indirecta, ¿me están entendiendo? Are you understanding? Entonces lo que Él anda buscando So what he's looking for es a alguien que entienda is someone who understands que cuando está conectado a la vid, that when they're connected to the vine, todo lo que se acerca everything that gets o close todo lo que viene or everything that comes, es para ser de añadidura. it's to be of Porque tener addition. la vid Because having y the estar vine, conectado a ella being connected to her, hace makes que el cielo reconozca that the heavens que recognize buscaste su reino that their y las kingdom añadiduras is an se te son addition. añadidas sin ni siquiera tú pedirla. is being added without you asking. Ay, Dios mío. Escuche bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. For a ¿Y branch sabe cannot produce fruit, it is la severed cantidad from de the personas vine. ahora que está buscando realizar su vida They're por su looking to propia realize cuenta, their life by con their sus own propios way, recursos, with their own con lo que ellos resources, pueden hacer? with what they can't do, Y una cosa la hace and one thing y they hace do, la otra and they do the other, y no produce. and they don't produce. ¿Es culpa de Dios? Is it No. God's fault? Es No. que Dios está con ellos, pero ellos no quieren estar con Is Dios. that God is with them, but they don't want to be with Es God. que la vid quiere bendecirlo, pero ellos no quieren conectarse The a la vine vid. wants to bless them, but they don't want to connect to the vine. Es que lo que la vid produce What the vine produces es de bendición, is of blessing, pero muchas veces nosotros but many times we renunciamos a las bendiciones renounce the blessings simplemente simply porque no podemos discernir because we can't la discern voluntad de Dios para nuestra vida. the will of God for our lives. Él, como el doctor por excelencia, It's like the doctor of entiende lo excellence que necesitamos. understands what we Entonces need. mira esto, nosotros We andamos por el mundo are in the world con una agenda llena, with an agenda full. apareciendo en todos los flyers, We're in every place, pero sin producir frutos. but without producing fruit. Porque dice aquí Because it says here que el que no está conectado a Él, that the one who's not connected dice, to no him puede llevar frutos. can't bear fruit. Ahora yo le pregunto a usted, Now I ask you, ¿por qué si no tenemos frutos, why if we have no fruit, queremos aparecer en todos los flyers we want to be in every place a llevar algo que no tenemos? to bring what we don't have? Y usted va a decir, And you're going to say, pero es que no hay frutos malos. but there are no bad fruits. ¿O no? Y no dice Mateo 7, verso 17 en adelante, que el árbol bueno da frutos buenos y el malo da frutos malos. Doesn't Matthew 7:17 say that the good tree bears good fruit and a bad tree Entonces bears yo te bad pregunto, fruit? si no somos capacitados y So if we're sumergidos en not su palabra, capacitated conectados a la and vida, submerged pasando into tiempo His con word, ella, and we don't spend ¿cómo time with podremos Him, discernir how can we discern cuando lo que nos están dando es un fruto malo? that what we're being given good fruit, it's good or bad? Porque para tú comerte un mango, For you to tú eat lo a miras y mango, dices, wow, ese está pintito, está bonito, ese está you bueno. don't say that's pretty, that's good. ¿O no es así? Y si te lo comes que está verde, no te empacha. And if you eat the green one, ¿Tú won't your sabes stomach cuánto hurt? nosotros estamos empachados Many of us have our stomachs comiendo hurt, mangos que están verdes eating green por mangoes falta de discernimiento, de no estar because of lack conectado a la of vida? discernment, to not being connected to the vine. ¿Por qué no veo resultado? ¿Por Why qué no don't I veo see cambios? results? Why don't I see change? ¿Por qué no veo un crecimiento? Why don't I see growth?
Porque no está conectado a quien lo produce. Because you're not connected to the one who produces. Si quieres ver cambios, If you want to see change, si quieres ver algo nuevo en tu vida, if you want to see something new in your crecimiento life, espiritual, something spiritual, conéctate a la vid connect yourself to the para vine que sea alimentado so that you can be del fed nutriente correcto, of the correct nutrient, fresco, fresh, direccionado, that's directions, que te guía, que te transiciona. that transitions you. Si tú no entiendes que quien te va a dar el cambio If you don't understand that the one who brings change es Jesús, is Jesus, entonces tú y yo estamos caminando desviados. so you and I are walking in the incorrect path. Créeme que tú no estás aquí por mí. You're not here because of Tú me. no estás aquí por el pastor. You're not here because of the pastor. Tú estás aquí por él. You're here because of him. Y si no está aquí por And él, if you're not here for him, ahí mismo arrepiéntete y pídele perdón. you need to repent and say sorry. Porque el hombre Because man nada puede hacer si no está conectado a él. Lo can't do dice it su if you're palabra. not connected to him. That's what his word Entonces says. dice, So it says, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? I am the grapevine and ¿Qué you are dice? the branches. The one who remains in me, Vamos a leerlo de nuevo. Yo soy la vid, I am the vosotros vine. los pámpanos. You are the El que no branch. permanece en mí The one who y doesn't yo en remain in él, me, and este me in lleva him. fruto. This one bears Porque fruit. separado de mí. Because separated from me, Cuando usted llega a su casa, repítalo eso solo. Diga, si yo no estoy en él, no produzco fruto. Si Repeat estoy this in sin your él, no house. produzco nada. No se le olvide eso. don't forget this. Porque el que una persona le diga a usted que está produciendo, Because someone telling you that you produce, pero cuando usted está, cuando nadie lo ve, su comportamiento es diferente, no le but when no crea. one sees you, your Porque behavior is Dios es el different. que lo Don't está believe them. mirando. Because God is the one watching. Imagínese que alguien le diga, me gusta tu forma de ser, como predica tu conducta. Imagine somebody says, I like the Pero way you cuando preach está en your el secreto conduct. dura 15, 6, 5 horas But we're in your comiéndote al secret. hermanito que no te saludó en el día. Y Dios diciendo, pero mi niño, esa And no God es el saying, "My fruto. child, that's not the Esa es fruit." uva silvestre. That's a bad grape. Entonces hay personas There are people que te malacostumbran that bad habit you. a decirte lo que tú quieres oír, pero no lo que tú necesitas. Y aquí la Biblia dice The vine says que si estás separado de él, that if you're separated aunque from tenga him, el carro último modelo, even if you have the latest aunque model, vive en el hotel 5 estrellas, and even if you live in a aunque hotel tenga la 5 última stars, casa, the latest con house, más habitaciones, no me diga que no many produce. rooms. Porque me está diciendo aquí don't tell me that you produce, que because it's para saying producir here tiene que that to estar conectado a produce, él. You need to be remained No in him. conectado a un pastor, Not connected to a no pastor, conectado a un sobrino, not connected to no a conectado a nephew. una sobrina, ni a un tío Not ni una tía. connected- Es conectado a quien produce lo que tú andas buscando. It's the one connected to the one who's producing. Porque las promesas de los hombres Because the promise of men son temporales, are temporary, pero la de él but of his, permanece. they remain. Dice, una clave interesante para que podamos producir esos frutos. An interesting key to produce these fruits, Y está en el verso 6, dice, el que en mí no permanece, the one who does not remain in será me, echado fuera. they will be thrown out. ¿Le ha pasado a usted que en alguna ocasión usted busca de él Has it happened to you before where you look for porque usted him quiere que él le entregue algo? because you want something to be given? ¿Verdad que sí? Usted busca un beneficio, You look for a benefit. quiere una reconciliación, quiere algo que You suceda want en su casa, en su familia. reconciliation, something in your Y de house, your repente tú decides family, buscar a Dios. and you decide to look ¿Quiere for God. producir algo en tu casa? You want to produce something in your house. ¿Sí o no? Yes or no? Pero ¿qué sucede? But what happens? Que porque nosotros lo estamos buscando por una bendición, But because we're looking for a blessing, no podemos producir. we can't produce. Porque lo que hace que produzcamos es que nosotros permanezcamos. Because the one who allows us to produce doesn't Conectado a want lo us que Él to quiere. perish. He wants Por us eso to be dice el verso, connected. el que en mí no permanece será one echado in me who fuera does not remain como pámpano, como rama. Will be thrown out Uf. like a branch. Quiere decir, ay Dios mío, que del pueblo de Israel habían gente en el mismo terreno That means that in Israel con there la were people rama in the same cortada, pero land estaban adentro. with the branch that was cut off, but they were in the same ¿Ha land. visto usted alguna rama que luego que está cortada de la mata, del tronco, produzca? Have you ever seen a branch that pasa was con cut ella? off, that it be produced? Se seca. It gets dry. ¿Y alguien que está seco puede alimentarte? And someone that's dry, can they feed you? Dile al que está a tu lado, hace tiempo que estás hablando con la rama. It's been a long time Vamos, you've been díselo. speaking to a branch. Hace tiempo que te está alimentando de la rama. It's been a long time Una since a branch rama has sin been fruto, feeding you. una A branch rama without seca. fruit, a ¿Y dry tú sabes lo branch. bonito de esto? You know what's Dios pretty mío, about this? que la rama cuando es cortada los primeros días tú la ves como se ve verde. Ah, pero se ve verde, tiene hoja.
Y tú todo lo que ves de ella lo recibes. And everything you see from Pero this llega dried un branch, you tiempo try to que se receive seca, it. mi hermano. But there's a time Y that it como dries. aprendiste a oír esa rama en el And tiempo since que you se veía decided verde, to listen to that, ahora tú estás caminando seco igualito que la now you're rama. walking dry, just like Pero that la única branch. diferencia But there's a difference is that you're Respira, breathing. You're breathing, pero seco, but you're dry. porque la rama, el pámpano no está conectado a la fuente. Because the branch is not connected to the foundation. Y ya ni siquiera está comiendo uvas, And you're not even eating grapes. está comiendo desecho. You're eating waste. ¿Te das cuenta el daño que hace Do you realize the damage that it does cuando nosotros no queremos sumergirnos en la voluntad divina? when we don't want to submit to the will divine of God? Cuando nosotros decidimos caminar de acuerdo a lo que Él quiere, When we decide to walk in what tú He te conviertes wants, en una persona indetenible. you become an unstoppable person. Porque cuando tú caminas, no camina tú, camina Él en ti. Because when you walk, it's not you walking, it's Him Y walking cuando in la you. gente te saluda, And when people say hi, they say hi. y ya no le dice Ramón, And they don't say Ramon, le dice paz, they say peace, amor, love, benignidad, Dios te bendiga, benignity, and God templanza, bless que you. los cielos se te abran. Peace that the heavens would Porque la open. gente lo ve. Because people see Porque Him. el comportamiento Because the behavior se refleja. is reflected. Y por no estar conectado a la vida y no haber And because you're not sometimiento, connected to the vine, hoy hay un desvío de there's no muchos submission. líderes, hermanos, con una mala formación, there's a bad formation between leaders entendiendo and lo que no brothers, deben entender understanding what doesn't need to be understood y haciendo lo que no deben hacer. and doing what they don't need to be doing. Porque no hay una conexión Because there's no connection con quien produce with the one who produces la mejor formación, the best formation, con el modelo visible with the visible que model vino a la tierra that came to a earth manifestar lo to invisible del manifest Padre. the invisibleness of the Father. Cuando tú entiendes lo que el Padre quiere hacer contigo en esta tarde, When you understand what the Father wants to do with you in this, es que Él no quiere verte en la misma condición que tú has estado por años. He doesn't want to see you in the same condition as you've Él been quiere for years. decirte que la clave He wants to tell you that the para que code, tú dejes la depresión, la so that you angustia, la leave ansiedad, depression, anguish, todo lo que te anxiety, agobia, las voces everything que that te bothers hablan, you, lo que the te voices dicen que that te quite la speak, vida, que the dice ones que that tú no say take sirves your para life, nada, that you're not worth es si tú te anything. conectas is if you a connect quien te creó, to the one para who que created tú you, entiendas el valor que tú tienes para so that you Él. can understand the value that you Pero have to hasta que tú no Him. entiendes esto, But until you understand vas a this, vivir una vida arrastrado, arrastrada, you're going to live a life alimentándote de una rama que fue cortada feeding yourself that was con cut uvas from a podridas branch y sin nutrición. without nutrition. Y hoy And today, Dios no quiere verte en esa condición. God doesn't want to see you in this condition. Porque oiga lo que dice que pasará. Because there's something Dice, that se says that would secará. happen. ¿Qué pasará? It will get dry. Y los recogen. And they Y will los pick them echan up, en el fuego and they throw them in the y fire, arden. and they burn. Ninguno de nosotros que queremos terminar ahí. None of us want to be there. Pero hay voces que nos llevan ahí. But there are voices that take us there. Ahora piensa cuál es la rama que está a tu lado, Now, what is the branch that's next to you que te dice que lo que Dios dijo de ti no se va a cumplir. that say that what God has said about you is not going to happen? ¿Cuál es la rama What is the branch que te quiere sacar that wants to take de la you tierra prometida donde Dios out te of the puso para que promised fuera land that fértil? God wanted to put you to be fertile? ¿Cuál es la rama What is the branch que te está poniendo las uvas podridas that's giving you rotten grapes para que tú tomes las decisiones incorrectas? so that you make the incorrect decisions? Puedes estar en el terreno You could be in the land, y el terreno ser fértil and the land could be fertile, y estar dentro sin producir y estar seco o seca, and being inside without producing and being dry. porque una rama te envenenó Because a branch con las poisoned uvas you podridas with rotten y te tienes grapes sentado en una silla and has you sitting in a chair, haciéndote creer que tú tienes la razón cuando la razón la tiene Dios. making you believe that you're right when only God is right. Por eso siempre debemos de entender que los sentimientos y las emociones That's why we need to understand that pueden estar our por encima de la emotions razón de Dios. could be over the Porque los reasoning of sentimientos God. y las emociones te dicen hazlo, Because our feelings and emotions say toma do la it, decisión, make the decision, sal corriendo, go running. pero la razón te dice quédate, But the reason no te says vayas, stay, don't leave. cumpliré lo que prometí, estoy contigo. I'm with you. Pon en balanza lo que Dios está diciendo en esta tarde. Put in balance what God is saying to you. Y dice ahora el verso 7, Now verse 7 says, si permanecen en mí if you remain in me y mis palabras permanecen en vosotros. Wow, and qué my lindo. words remain in you, Dice, pedid todo lo que queréis you may ask for anything y you os será want hecho. and it will be granted. Escucha el misterio, Listen to the mystery. porque
Parecería como que es sencillo, que todo lo que yo pido me lo entregarán. It seems that simple, that everything I want, it will be given. ¿Verdad que sí? Right? Pero pastor, tengo muchísimo pidiéndole a Dios que me dé esto, But Pastor, I y have no a long veo time nada. asking God and I don't see anything. ¿Se identifican? This means Ahora le voy a explicar cuál es el detalle. I'm going to tell you what the detail is. El detalle The detail por el cual dice aquí que pidamos lo que queramos y Él lo hará, for what it says that He will give us what we ask es si nosotros permanecemos en su. is that if we remain in His, Si permanecemos en su palabra, we remain permanecemos in en His Él y Él word. es la palabra. Quiere decir que lo que pidamos desde ahí what we see from there se establece en lo que dice 1 de Juan 5:14. is established in 1 John Lo 5:14. recibiremos porque está de acuerdo a su We receive it because it's according to y a His su voluntad. and His will. Porque cuando estamos conectados a la Because when we're fuente, connected to the fountain, los pensamientos que salen no son los tuyos, son los de Él. the thoughts are not yours La but voluntad que His. se manifiesta no es la tuya, aunque se haga por tu boca, es la de Él. The will Y is como es su manifested because voluntad, it's His will, not yours. Todo lo que tú pidas And if o it's in el His eco que will, sucede en la everything that you tierra ask will se happen on manifiesta earth, will be porque manifested viene desde Él. Because what it comes of Him. ¿Ve la diferencia? Do you see the difference? No es que yo pido y me entregaron. It's not if I ask Es you que will be si given. yo me convierto en lo que Él quiere, Is that if I convert into what todo He lo que wants, sucede va de everything acuerdo a lo that que Él le happens. place. Por eso nosotros pedimos that's why we ask para saciar nuestro ego. to satiate our ego. Pedimos We ask para que los demás vean lo que hacemos. Pero cuando estamos conectados a Él, But when we're connected to Him, lo que nosotros hacemos what we do lo glorifica a Él, lo glorifies Him, exalta a Él what exalts Him, y habla de Él. and speaks about Him. Y lo interesante, The interesting no dice thing que si permanecieron, it es que hay doesn't que say if they permanecer remain, is that they're going hasta to el remain último minuto de tu vida en la estancia en esta tierra. to the last minute of your life here on earth. Imagínese que lo que usted hable sucede. Imagine what you Y usted speak dice, happens. usted no va a decir, no, es porque yo soy muy ungido. And it's not because, oh, I'm No, very te va a decir, es anointed. porque donde yo estoy conectado, eso es lo que It's está because I'm produciendo. connected and Eso that's es lo what's que Él quiere, producing. es And lo that's que a what Él He le place. wants. ¿Sabe que hay cosas que no han sucedido en tu casa? There are things that haven't happened in your house Porque tú no te has desvinculado de un ídolo terrenal because you haven't separated from an earthly thing y te ha atado al celestial. And that Pregúntame, has- ¿cómo así? tied you up. Porque hoy en día Because nosotros today- hemos creado muchos ídolos. We've created idols. Y los ídolos que tenemos hoy son pastores, profetas, And the maestros, idols that we evangelistas. have are pastors, prophets. Y lamentablemente, apostles. como esos son nuestros ídolos, And unfortunately, those are our idols. vivimos una vida desvinculado We de live lo a que el life Padre quiere detached from revelarnos, what God wants to reveal porque pasamos más tiempo con ellos because we spend more time with them que con el mismo Dios. than with the same God. Es más, somos tan abusivos We're so abusive que cuando esa persona a nosotros no se comunica, that when that person doesn't communicate with nos us, sentimos mal. we feel bad. Pero si Dios no dice nada, estamos bien. But if God doesn't say anything, we're fine. Como si importara más lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Like it matters more what man says than what God says. ¿Ve cómo estamos? You see how we are? ¿Ve cómo estamos? You see how we are? Porque Dios te dice en su palabra, por ejemplo, Dios te dice en su Because palabra, God says in His word, congrégate. No lo dice Dios. congregate yourself. Su I'm not palabra. saying it, it's His word. Y a veces no nos congregamos. And sometimes we don't congregate. Pero te dice el líder, necesito que haga esto. ¿Y But the tú? leader says, go and do this, and you run. ¿Quién es más importante? Who's more important? ¿Quién creó al líder o el líder? Who created the earth ¿Y or the por qué leader? obedecemos más So why do we al obey líder more que lo que Dios quiere? to the leader than what God Porque wants? su palabra dice ahí lo que tenemos Because que His word hacer. says what we need to do. ¿Por qué no lo hacemos? Why don't we do it? ¿Por qué es tan difícil? Why is it so difficult? Pregúnteme, quiero decir por qué. Ask me because I'm going to tell you why. Porque como el líder está en la tierra y puede darnos algo Because the leader's here material, on earth and can give us something materialistic, accedemos a accionar a lo que el líder nos entrega. we do what the leader wants. Como lo de Dios Because toma God el tiempo específico de takes a Dios, specific time that's eso His, duele, and only eso He. quebranta, eso golpea, That hurts, eso te that desespera. heartbreaks, it makes Pero you en medio de desperate. todo eso, el But in the cielo te midst of está all of this, preparando the heavens is preparing para you que tú seas capacitado. so that you could be capacitated. Y cuando salga de la situación que está viviendo, tú puedas decir, And when you get out of the situation you're solamente lo living, logré you porque say, estaba I only conectado accomplished a la vida. because I was connected to the vine. Ay, Padre. Porque en el verso 8 dice, Because verse 8 says, Dios mío, en esto es glorificado mi Padre. No dicen que profetizaron. this brings great glory to my Father. No dicen que tienen la última casa. It
doesn't say they have the latest ni el house, carro último or the modelo, latest model of a car, ni los zapatos Gucci. or Gucci Dicen, shoes. ustedes van a glorificar a mi Padre If this en glorifies my que Father, lleven mucho fruto. that produces many fruit. ¿En qué lo glorifican? What does it glorify him? ¿En qué? In what? Pues no es en nada de lo que hemos pensado entonces. Escuche bien, Listen carefully. porque fruto, le voy a repetir, no es aparecer en un flyer. Because fruit can appear Fruto from no a es tener flyer. muchas invitaciones. There's many invitations. Hello. Fruto no es que te estén invitando mucho. Fruits aren't that you've been invited somewhere. Los frutos Fruits son que cuando la gente te vea, are when people see you, reconozca y diga, oh, pero esa es la mata de coco. they recognize, oh, there's a coconut tree. O en una foto, en un flyer, se ven los frutos. Or in a picture on a flyer, do you see fruits? Comportamiento, Behavior, actitud. attitude. Los frutos se revelan Fruits are revealed cuando lo que tú haces se parece a lo que tú dices. when what you do seems like Ay, what you Padre. say. Ay, Padre. Escucha lo que dice. En esto he glorificado a mi Padre. And this my En Father que is llevéis glorified, muchos frutos the one who y bears seáis fruit. a sí mismo And it will be this way, mis discípulos. my disciples. ¿Qué dice? O sea, que si llevamos frutos, If we produce evidenciamos fruit, que somos sus discípulos. That means that we're disciples. Es posible que nuestra falta de discernimiento It's por possible la that our lack of no discernment conexión con la vida with no connection to the no vine permite que nos demos cuenta doesn't allow us to realize que no llevamos frutos. that we don't bear fruit. Y por no llevarlo, llamamos not bearing discípulo a them. todo el que no lleva fruto, pero creemos que lo es, We call every porque disciple that tiene un doesn't bear saco y fruit una because we corbata y think un it micrófono en is. la mano. Y con esto no estoy diciendo, ni estoy maltratando, ni criticando a nadie. I'm not mistreating or criticizing anyone. Es mi obligación It's my obligation como pastor que as a pertenezco a esta pastor congregación that belongs to this decirte a congregation ti que no te to puedes tell dejar you engañar. that you can't be tricked Porque el crecimiento, quien lo da es Dios. because God Pero gives si tú growth. vives conectado al pastor Ricardo, But if you live connected to Pastor te vas a Ricardo, secar peor que una rama de esa. you're going to get drier than a branch. Pero si tú oyes la palabra, But if you hear the word, la hace tuya y you camina en make it ella, yours and you walk in it, mañana tú serás el resultado de la palabra que se te dio. tomorrow you will be a result of the word that was given. Yo quiero que tú entiendas esto. I want you to understand this. En lo que te estoy diciendo a ti, And what I'm saying to you is, ¿quién usted cree que es bendecido? who do you think is blessed? Usted. You. Porque yo soy bendecido porque estoy dándole el mensaje que Dios quiere. Because I'm being blessed because I want to give the message. Pero cuando usted ve que hacemos una vigilia, But we're in a vigil. casi yo no puedo ni orar porque estoy pendiente de lo que va a seguir, se va a hacer, lo que sigue, lo que I sigue. Lo que can't sigue. necessarily pray because I have to Entonces, el be tiempo que yo no duermo, paying attention. valórelo porque quien me es beneficiado es usted, no soy yo. And the time that I'm sleeping, the one who's being benefited is No you, sé si not usted me está me. entendiendo. I'm not sure if you're understanding. Si usted no valora If you don't value la conexión con el maestro, the connection with the teacher, te vas a dar cuenta que ha desperdiciado mucho tiempo you're going to realize that you've wasted a lot of time porque ha seguido promesas humanas because you followed human y promises no ha decidido seguir su escritura. and you haven't decided to follow his scriptures. Si tú sigues las escrituras, If you follow the scriptures, serás alguien productivo. ¿No te ha you will preguntado be por qué no he someone producido? productive. Haven't you asked that you want to be productive? Bueno, según lo que dice aquí es porque no estamos conectados. It says here that we're Si not estamos connected. conectados, If we're connected, es imposible que it's nosotros no impossible produzcamos, that we don't produce porque su palabra lo dice. because his word says. Dice que Él es glorificado. Oye, ¿en qué? Ni It says siquiera that en he que is prediquemos bien. glorified. Ni siquiera es que demos el mejor mensaje ni el más elocuente. Not even the best Es en message que or the most haya eloquent. frutos. The one that has Qué fruit. lindo. How Quiere beautiful. decir que lo que debemos de concentrarnos tú y yo What we need to es concentrate en in you and pasar I tiempo con la vid is to spend time with the vine para que los frutos so sean the fruits could be manifiestos manifested y el Padre sea glorificado and por the lo Father que be se ve en nosotros. glorified with what's being seen in Mira la us. intención. Look at the intention. La intención es que Él sea glorificado The intention is that he be glorified porque cuando la gente te vea because when people see you, no te va a reconocer a ti, they're not going to recognize you. lo va a reconocer a Él. They're going to recognize him. ¿Se acuerda que le dije la otra vez? Do you remember that I said the other day? Me preguntó un predicador hace unos días Somebody asked me que in por another qué yo no day subía los videos de cuando gente se sanaban
y esto. Why don't I upload videos of people being Y healed? que me estaba diciendo y que aquí yo And le they were dije, mire, saying, yo le dije, I yo le dije, said, el Señor en su misericordia the Lord in His mercy ha revivido 4 personas que ya estaban con el ataúd comprado, has revived 4 people with their con la casket funeraria bought, paga, with the funeral paid, y todo eso yo le dije en su tiempo saldrá. and all that in the time will be revealed. Personas que le iban a cortar los senos, People that their breasts were going to be cut. pero pregúnteme por qué no ha salido. But ask me why it hasn't came out. Porque si sale, Because if it comes out, se va a glorificar el hombre. a man is Pregúnteme going to be por qué. glorified. Ask me why. Porque las invitaciones vendrán por los milagros. Because people are going to come for the miracles. Ay, 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 ay. Si las invitaciones vienen por los milagros, ¿sabe qué sucede? If the invitations come because of Pregúntame qué miracles, you pasó. know what happens? Que cuando vaya a la congregación a que usted vaya a predicar, la gente está esperando ver milagros. Because when people come to congregate themselves, they're going to Y el expect milagro no te miracles. cambia. And the miracle doesn't change Es you. la palabra la que te The cambia. word changes you. No sé si, mire, ese que se paró allá, uno de ellos, mírelo, mírelo. Ese que se paró ahí, estaba muerto. Párese ahí otra vez, párese ahí, que usted es grande, yo lo ven. Mire ese. Y la gloria es de Dios. The glory is of God. Y si nosotros no entendemos eso, And if we don't understand this, vamos a repetir la misma secuela de los demás, we're going to repeat the same Donde ponen el sequel. pedacito, palabra profética. It's a prophetic word. Se levantó, se ha He got levantado up. de la silla de rueda aquí, el video está ahí. Many people have gotten up from wheelchairs. Pero The video's cuando there. tú quieres que la gente sea impactada por lo que Dios hace, But when you want people to be impacted no by por lo what que God se ve a través de does, ti, and not what's being seen through you, porque el ego puede tocar la puerta because ego can knock on your door y decirme tú eres el hombre del momento. and tell you, I'm the man of the moment. Pero cuando tu interés But when your interest es estar conectado a la vida, is to be connected to the vine, tus intenciones cambian your intentions change. y las intenciones que se revelan son las del maestro. The intentions that are revealed are of the teachers. Otro detalle, dice en el verso 9, Verse 9 says, como el Padre me ha amado, así también yo, ¿qué dice? as the Father has loved me, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced loved en you. mi amor. remain in my love. Eso se le dice a alguien que tiene el fruto. Someone says that who has produced fruit. Y lo interesante de Jesús, y esto es algo que me impacta bastante, What impacts me about Jesus es que is Jesús nunca exigió algo de alguien que él no tuviera autoridad para hacerlo. Jesus never exceeded something from someone that he didn't Porque a have veces authority to nosotros do. queremos que tú hagas algo que yo no hago. Sometimes you want things to people Pero to do Jesús that you está don't diciendo, do. como yo, But that means that ejemplo, los Example. he amado, I have loved you. así mismo yo quiero que ustedes se amen. I want you to love each Jesús, pero other. es que hay algunos que no me tratan bien. Él no está especificando, es un mandato. It's a mandate. Pero es que hay uno que dice que yo no predico bien. But Es there are un people that say that I mandato. don't preach good. It's a mandate. ¿O usted cree que yo no he escuchado personas burlándose de mí? Or do you think I haven't heard people making fun of me? Burlándose de mí, que predico Making fun of mucho, me. que duro mucho, That I take que too oro long. uno por la gente, That I pray que for too ahora él se long. cree que es maestro, ahora él está enseñando. Yo he escuchado todo eso. I've heard all of it. Todo eso lo he escuchado. I've heard all of it. Y ellos ni se imaginan que yo lo he escuchado. And they don't even ¿Y imagine usted that I've cree que heard por it. eso yo he dejado de amarlo? And do you think that I've stopped speaking No, because of this? porque en Dominicana No. yo nunca vi tirándole una mata que no tenía fruto. Because I've never seen a fruit that didn't produce. Ay, Padre. Dile al que está a tu lado, dile, estoy lleno de frutos. Vamos, díselo. Filled with fruit. Dile, estoy lleno de frutos. I'm filled with fruit. Oye bien. Ahora él dice que como él los amó, The same way he loved you, yo también lo he amado. I have also loved you. Permanecé en mi amor. Remain in my love. Si tú If you no puedes amar a tu hermano, can't love your brethren, haya hecho lo que te haya hecho, having done what he's done, haya dicho de ti lo que haya dicho, having done whatever they've te done, quedó mal o no te quedó mal. whether it's bad or not, Si tú no puedes amarlo, if you can't love him, hace tiempo que está desconectado de la vida. you've been disconnected a long time ago. Si tú no puedes If you can't tratarlo con amor incondicionalmente, treat them with unconditional hace love, tiempo que te desconectaste de la vida. you've been disconnected a long time ago. Porque cuando Jesús habla esto, Because when Jesus speaks nos está this, enseñando a nosotros que Él he's nos amó, teaching us that he loved us, no cuando tú eres un predicador, not when you were a preacher,
No cuando tú eres el más obediente. Not when you were the most Era cuando era obedient. un pecador, It was when you were a agresivo, sinner, maltratador, aggressive, abusivo. abusive, Y mistreated. con todo el pecado, And like all sin, él dijo, Padre, he perdónanos, said, God, forgive them, porque ellos no saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. O sea que cuando tú te quieres parecer a Jesús, So when you want to look like Jesus, tú amas como él ama. you need to love like he loves. Ahora hay un padre de mentira, Now que es there's a father of Satanás, lies, that's Satan, que si tú no puedes amar that if you can't love como amó Jesús, like Jesus loved, entonces tú haces como hace él. so you do like he does. Tenemos que poner una división. We need to make a division. ¿A quién tú y yo nos estamos pareciendo en lo que hacemos? Who are you and I looking like? ¿Al padre de la verdad To the father of the truth o al padre de la or mentira? father of lies? Wow. 5 segundos ahí, analiza lo que tú haces. 5 seconds. ¿A quién se parece? Who do you look like? ¿A Jesús Jesus o a Satanás? or Satan? Quiero que tú lo analices, I want you to analyze, porque puede ser que no lo hayas analizado. because maybe you haven't analyzed. Y no te lo estoy diciendo para que te sienta mal. And I'm No, not saying it so you feel bad, porque yo no soy un juez. because I'm not a judge. Yo quiero que tu vida cambie. I want your life to change. Yo quiero inyectarte ese I want amor to divino, inject that divine ese love, fruto del Espíritu Santo, the fruit of the Holy Spirit, eso que te hace avanzar, that what makes you eso go que aunque forward. te hablen de ti, aunque mientan, tú vas a Even estar if they speak contento, about you and they lie, you're going to be porque tú happy, entiendes because you que lo understand que es necesario que tú pases por eso, that it's necessary for you to go through porque this. Mateo 5:11 lo dice, Because Matthew que 5:11 será says, vituperado, pero asegúrate que ese vituperio sea porque estén mintiendo. but be sure that it's because they're lying. Ahora mismo tú estás en la sala de cirugía, Right now you're in the surgery room, siendo operado para que Being salga esta operated. tarde de aquí en otra dimensión, so you leave this place En in otro a different pensamiento. dimension, in a different thought, con otra actitud, with a different attitude, con otro entendimiento, with a different understanding. porque el maestro Because the teacher, no dice ámense como ustedes deben de amarse, no, ámense como yo lo amé. he said, love as I ¿Y cómo loved. tú logras entender eso si no And te how are you conectas going to understand a quien this? amó? To the one he loved. La única forma de entender la voluntad de la forma de amar The only way to es si te understand the will of conecta con love, quien es el amor, if you connect yourself to the one who's quien love, lo produce. who produces it. No hay otra forma. There's not another way. O cuando tú quieres cargar un teléfono, Or tú when lo you want to pones grab a así phone, en el you say, al lado de donde está el coso y ahí se carga. No, tú lo conectas y de ahí you need to recibes. connect it, and that's how you receive. Si tú te conectas de él, tú You recibes de connect él. him, you receive Y from him. podrás amar como él ama. And you can love how he loves. Escuchen lo que dice el verso 10. Dice, si guardaras mis mandamientos, If you keep my permaneceréis en mi amor. You ¿Qué remain dice? in my love. Pero hay que hacer que guardarlo. You need to keep them. Pero lo guardamos en el corazón o en la gaveta. But do we keep them in our hearts or in the Porque en la cabinet? gaveta tú lo Because in the guardas drawer, y haces lo que te da la gana. You do what you want. Pero si lo guardas en el corazón y But lo if you keep aplicas, it in your heart, escuche lo que sucede cuando tú guardas los mandamientos listen y to tú what procedes happens a when you cumplirlo y keep the caminar de acuerdo a commandments ello. and you walk Dice, according. It says, Permaneceréis en mi amor. ¿Qué you will dice? remain in my love Si guarda qué? if you keep Los mandamientos. The commandments. Dice que guardar los mandamientos You te keep da un the acceso a commandments. que tú permanezcas en su amor. You will have access to remain in Así his como love. yo he guardado. The way I have Para ver kept. que Jesús es tremendo. Porque es que Él no dice algo que Él no haya hecho. Because he doesn't desire something he Es un hasn't done. ejemplo. It's an example. Dile al que está a tu lado, no me Tell the ponga person carga next que to tú you. no lleves. Dile, vamos, no me ponga carga que tú no Don't give me a lleves. burden that you don't have. Escucha lo que dice. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, If you obey my commands, así you como remain in my yo he love, guardado los mandamientos de mi Padre just how I y commanded permanezco en su amor. and remained in his love. ¿Y cómo es posible ahora? Escucha esto. How is it possible? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo es posible esto? How is this possible? Que tú puedes estar en un lugar, That you could be in a place, irte del lugar, leave the place, hacer lo que tú quieres, do what you want sin tener un sujetamiento, without having submission, cuando su palabra dice when his word says que debemos guardar sus mandamientos. that we need to keep his commandments. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Ahora le pregunto yo a Pastor Fabricio, I ask si Pastor el pueblo de Fabricio, Israel if the people of Israel fue puesto en una tierra productiva were put in a productive y land no guardó los mandamientos and they didn't keep the commandments y se descarrió y anduvo, and they went along, ¿con quién se fue? who did they go with?
¿Con quién se fue? Who did they leave with? Si usted camina sin los mandamientos, ¿sin quién usted anda? If you walk without the commandments, who do you walk ¿Sin quién with? usted anda? Without who are you ¿Y walking? cómo es posible que How los is it mandamientos possible me lo aplico yo, pero no aplico lo que está en su palabra? that I apply the commandments but not His ¿Cómo es word? posible que yo puedo dirigirme por mi propia cuenta How is it that I can be directed by my cuando own aquí dice que account tengo que estar conectado a la vida y when eso it va a says I hacer need to be que estemos connected to the atados a sus vine mandamientos? and be connected to His commandments? Lo dice su palabra, no lo It digo says yo. it His word, not me. Usted sabe la gente hoy en día You know the people today que están caminando por las calles that are walking in the streets sin la cobertura divina without divine coverage porque no guardaron sus mandamientos. because they didn't keep His commandments. Si tú no guardas los mandamientos y no If lo you don't aplicas, keep the commandments, óyeme, tú puedes decir lo que tú quieras, you can say what you want, pero tu palabra no está por encima de su palabra. but your word is not over His. Y la única forma And the only way de que tú puedas ser alguien que cambie y traiga cambio that you could be someone that brings es cuando te change conecte al único que trajo el cambio. is when you connect to the only one who brings change. Porque dice claramente aquí Because it clearly says here que si permanecemos, que that if we remain no en el amor del hermano que está al lado, not in the love of our brethren, en el amor de Jesús. in the love of Jesus, Dice, si guardan los mandamientos, If you dice, keep the como yo commandments, guardé lo de mi Padre like the ones I've Oh kept my from my God. Father, y permanezco en su amor. and remain in His love. La pregunta mía es, ¿en qué amor tú permaneces? My question is, in what ¿En love el do de you la ofrenda? remain? In the offering, ¿En el del diezmo? in the tithe, ¿En el amor del carro? in the love of the car, ¿Del regalo? of the gift, ¿O en el amor del Padre? or in the love of the Father? Haz un análisis a qué se parece la conducta de lo que tú entiendes que es amor. What does Porque the el amor conduct es seem like sufrido. of love? Because love is suffering. El amor es dolido. Love is hurtful. ¿Y quién mejor que Jesús para hablar de eso? Que fue escupido, maltratado, pateado, Jesus was spit, kicked, sin hacer nada. mistreated, without doing anything. Ni siquiera, Jonathan, Jesús se sentó a criticar a un hermano. Jesus never even sat and Y criticized a aún así brother. era apedreado. Y tú ni siquiera has And he llegado a was ser stoned. apedreado. And you haven't been. Mi niño, mi niña, My daughter, my son. tratemos de parecernos a Jesús. Let's try to look like Jesus. Si no te pareces a Él, If you don't look like Him, viviremos una vida fracasada, we will live a failed life, publicando en redes sociales que tenemos éxito. posting on social media that we have it done. Si tú entendieras lo que el Padre te quiere decir en esta tarde, If you understood what the Father wants to tell you in this, si tú Afternoon. entendieras lo que el Padre quiere hacer contigo, if you understood what the Father si wants tú to do with entendieras el you, valor que tú tienes para el Padre, if you understood the value you have for the si tú Father, entendieras, if you understood, mira lo que dice el verso 11, dice, Verse 11 estas says, cosas os he hablado these things I've spoken, para que mi gozo, ¿qué dice? so that my joy Esté en vosotros would be within y you, vuestro gozo and your sea joy cumplido. Mire lo que le estoy would be diciendo. accomplished. Quiere decir que si estamos conectados a Él, That means if we're connected to Él Him, produce un gozo en nosotros. He produces joy in Y us, ese gozo será cumplido. and that joy would be O fulfilled. sea, no es nuestro gozo, So it's not our joy. pareciera que es el nuestro, It seems it's ours, pero es el gozo de Él. but it's His joy. Y así nosotros And in that way, we seremos los filtros would be the filters que produzcamos that produce esa paz, that peace, ese entendimiento, that esa understanding, frescura, that ese freshness, alimento que that tú ailment necesites. that you need. Aunque los demás te digan que tú estás listo, Even if the rest say you're ready, si tú sabes que tiene áreas que tienes que tratarla, if you know you have areas that need to be treated, apégate un poquito más a la vida. get closer to the vine. Si no ha perdonado a un hermano o una hermana If que you tú haven't sabes, forgiven a brother or sister y and tú you dices, know, no, pero que fue él que me lo hizo. and you say no, but it was Fue him ella who que did me it. hizo esto, me It hizo was her who aquello. did No. this. No, No importa lo que te hayan hecho. it doesn't matter what they Jesús no said. dijo, no, porque el que me clavó la lanza fue ese no, sacamos la parte. Eso no fue lo que él dijo. That's not what he said. Perdónalo He said forgive porque él no sabe lo que because hace. he doesn't know what he's doing. Quiere decir que alguien que está That means that someone en la that dimensión is que tú y yo se supone que estemos, in the dimension that me and you debemos are in, tener el acceso we need to have access para entender en el lugar que se encuentra tu hermano que no quiere perdonar. to be in the place that your brother doesn't want to forgive. Analiza un poquito, Analyze a bit analiza tu interior. Lo que no ha hecho quizá por una hija, un hijo, un padre, what you una haven't madre. done for a son, daughter, a father, mother. ¿Se parece lo que estamos haciendo a lo que Jesús quiere? Is what we're doing what Jesus wants? ¿Se parece nuestra actitud? Does our attitude ¿Se parece? look like Jesus?
¿Cree usted que si los discípulos no hubiesen entendido lo que Jesús Do le you think estaba if the hablando, disciples didn't understand what Jesus was speaking, hubiesen tenido el éxito que tuvieron? they would have had the success that they had? Imagínese a Jesús Imagine Jesus hablando a los discípulos una speaking enseñanza to tras the otra enseñanza. disciples, teachings after teachings. ¿Usted cree que Jesús haría lo que hacemos nosotros muchas veces? Estoy cansado. Do you think Jesus would do like many of us do? We're tired. Imagínese que Jesús, antes de montar los discípulos en una barca, Imagine Jesus before le venía lifting up the predicando disciples' boat. desde el sermón del monte y predica y el ayuno y la oración He went to y go no pray, juzgue y no fast, critique y and no pray, esto and he y así didn't y así understand, and y he would después do hasta this. hace un milagro con la suegra de Pedro y then he al would do a miracle final, in the oiga, son cuando of se va a Peter. montar ante la barca, at otro the mensaje end, más fuera y they cuando would se give monta la another barca, message. otro mensaje más. And after the boat, another message. Ustedes me han dicho, pero este pastor me tiene loco. You would say, but this pastor has me going ¿Sí o no? crazy. Yes or no? Usted sabe que es así. You know that it's like this. Usted sabe que es así. You know that it's like ¿Y usted this. sabe qué pasó con ellos? You know what happened with them? Que cuando se montaron en la barca, When they got on the boat, los vientos se levantaron, the winds grew, las voces se levantaron the voices grew, y comenzaron a hablarle a ellos. and they started speaking to them. Pastor Ángel, Pastor Angel, obedecían más y tenían más miedo a la voz que él estaba hablando de afuera they were more scared and que a more la voz que obedient to tuvo the voice that tiempo was hablándole out y durante than todo the el voice camino. that was within them. Escuche esto. Listen to this. Quiere decir que ahí en ese momento el maestro There podía in that sentirse moment, como un predicador frustrado, He was frustrated, porque él dijo, pero le he hablado todo el camino. but I've spoken to them the Le he whole way. hablado de la fe y le he aumentado la fe. Y ahora cuando llegan aquí, ¿dónde está su fe? I've spoken to them about faith, and now where's their ¿Usted faith? sabe lo que yo pensé? ¿En qué estaban los discípulos todo el camino? And you know what I thought about the disciples Y en la barca. in the boat? Mientras él enseñaba, ellos chateaban. Well, he ¿Por spoke, qué no he entendieron chatted, nada? because they didn't ¿No understand comprendieron anything. nada? Ahora, imagínese ahora Now imagine, que por no estar conectado a la vía, lo que él enseñó, by not being connected to the se vine that hubiesen he tirado de la taught, barca. they would have gotten out of the ¿Usted boat. sabe lo que pasa? You know what happens? Los tiburones, The sharks, las olas, the waves se lo hubiesen tragado. would have swallowed him. ¿Sabe usted la cantidad de gente hoy Do you know the amount of que people las today olas y los tiburones se le están comiendo porque se tiraron that de the la barca? waves and the sharks are eating them? Y usted sabe que si se tiran de la barca, If they ¿quién got se va a out of quedar the en boat, ella? ¿Quién? No. ¿Quién se va a quedar en la barca? who got out of the boat? Entonces, ¿con quién se tiraron? So what did they throw themselves Quiere with? decir que están solos. That means that they were alone. Pero su boca dice que no. But their mouth says no. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Oh, Father, Escuche. listen. Dice It says, el verso 12. verse 12, Este es mi mandamiento. this is my No commandment. dice si por favor, quizás, vamos a ver, It doesn't say puede ser, please, maybe, si tú we'll decides, see. si tú quieres, si te place, If you si no te want, if it place. pleases you, if No, it dice, doesn't. este es mi It mandamiento. says, this is my commandment, Que os améis unos a otros como yo os he amado. Mira qué love lindo. each other in the same way I have loved you. Es un mandato que nos está dando. This is a mandate that ¿Y he's por qué given. tú quieres amar a tu hermano a media? So why do you want to halfway talk ¿Por to qué your si te brother? trata, si no te trata, si te da un Why regalo y if he no te lo treats you da, or doesn't treat tú you or quieres gives you a tratarlo? gift, you don't want to treat them? ¿O no le dijeron a Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, verso 46 en But didn't adelante? they tell Jesus Que in le Matthew digo, 5? no, tú escuchaste que ojo por ojo, diente por diente. Pero you heard yo eye te for eye digo or tooth for que el que tooth. te maldice, bendícelo. The one who Ora por aquellos que no quieren saber de doesn't bless ti. you, bless O you. no permite mi Padre que salga el doesn't sol my sobre Father lo bueno, permit lo malo, la lluvia, sobre lo injusto y lo injusto. with the Oye, just or Jesús. unjust. Y dice, porque ¿qué tiene de extraordinario? What does he have Que that's solo tú ames al extraordinary? que te ama. That he loves Que you, quiera al que te quiera. that Eso lo loves hace what you cualquiera. love. ¿O no le ha pasado a usted que usted dice, no, porque estuvo conmigo siempre fue fulano, este sí, porque este sí? ¿No le ha pasado? Hasn't it happened? Pero Jesús está diciendo que eso no tiene nada de extraordinario. But Jesus is saying that has nothing to ¿O no do. es más fácil que tú le des un regalo a alguien que usted sabe que le puede devolver? Or isn't it easier to give a gift to someone that knows they can give you one in return? ¿No es así? Isn't it like this? No, yo le regalo a fulano porque él me puede. Pero I y cuando give tú to ves this a person alguien que because no you know tiene he can. nada, que no puede darte But nada the en el one that can't momento, give you anything, ese amor te nace para regalarle. does that love grow within you to give? Entonces ese no es el amor de Jesús. So that's not the love Porque of está diciendo Jesus. que lo extraordinario está en que tú hagas lo contrario a lo que la gente espera. Because it's extraordinary that you do and contrary to what people say. Dile al que está a tu lado, Tell the ¿qué person tan next to you. extraordinario estás tú en lo que estás haciendo? How extraordinary is it what you're doing? Ay, Padre. Dirán ustedes, el pastor Ricardo viene un día con un mensaje y no, es que no soy yo, mi niño. You say one day Pastor Ricardo comes with a message and Dígale the que está a su other no. lado, nunca se ha tratado del pastor Ricardo.
I've never treated ni Pastor tampoco Ricardo de su mensaje. or his Se message. trata de lo que él quiere. It's about what he wants. Y eso sucede cuando está conectado a la voluntad de And la that vida. happens when you're connected to the will of the vine. Ay, Padre. Escuche bien, dice el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué es Jesús? ¿Que compre un carro? There's no greater love No. than to lay down one's life for one's Que friend. os améis unos a otros como yo os he amado. That Otra you vez. love one another the way I have loved Nadie you. tiene mayor amor que este. No Que one uno has ponga more la love than vida this. por sus amigos. That would give their life for their friends. Y vosotros sois mis amigos. And you are my friends. Si hacéis lo que yo os mando. If you do what Escucha bien I aquí. command. Le está llamando amigos He's calling friends si hacen lo que él manda. if you do what he commands. No nos llamamos amigos de Dios porque yo lo diga. I don't call myself a friend of God because I say. El Espíritu Santo no es mi amigo porque yo lo digo. The Holy Spirit is not my friend because I Es mi say. amigo porque yo hago lo que él manda. He's my friend because I do what he commands. Por eso en Lucas 6, verso 46 en adelante dice: That's why Luke ¿por 6:46. qué me llamas Señor, Señor Why do you call me y Lord, no Lord, haces lo que yo te and you digo? don't do what I say? ¿Ve que se puede llamar Señor, See that you can call him Lord pero sin tener una comunión íntima con with él? having intimate connection with him? ¿Lo nota usted? Do you notice? Entonces cuando tú te das cuenta de esto, When you realize this, tú puedes verificar you can verify que Jesús está hablando de un resultado that Jesus is speaking from porque a Él result entregó la vida por because nosotros. he gave his life for us. Y nosotros muchas veces decimos, pero ¿y yo voy a entregar la vida por un amigo? Yo sé que tú no la entregarías. And many of us say we wouldn't give Pero hay our cosas life que for a tú friend, haces y cuando tú las haces, but there are tú things estás that we entregando do la vida por tu amigo. that you're giving your life for a Cada friend. vez que te niegas a ser Every time you abusivo deny being abusive, con tu hermano o tu amigo, tú with your estás brethren, entregando la vida. you're giving your Cada life. vez que tú bendices a un Every hermano time you bless necesitado, te está a needed negando, brother, you're está denying. entregando tu vida por You're él. giving your life for Cada them. vez que tú haces algo que va en contra del principio humano Every time y you va do something alineado that al de goes in Dios, tú estás contrary entregando la to the vida por human tu principle hermano. and you do the will of God, you're Como lo giving your hizo life. Jesús, Like Jesus que did, entregó la vida por su hermano, that he gave his life por for his nosotros, por la brother, humanidad. for us, for humanity. Y a veces nosotros Sometimes we queremos entregar la vida, pero condicionada. want to give our life, but Depende conditionally. cómo Él me trate. Depending how he treats Yo me. lo amo si Él me ama, I'll love him if he lo loves me. quiero si Él me quiere, I like him if he lo likes saludo me. si Él me saluda. I say hi if he says hi. Si no me saluda, no. If they don't say hi, no. Condicionado. It's conditioned. Pero Jesús está diciendo, But Jesus is no te saying, saludo, salúdalo. Ahí tú estás entregando la vida por tu amigo. you're saying hi, you're giving your Le life está for your enseñando un friend. comportamiento, una conducta. They're teaching you behavior, conduct. Porque hay cosas que los demás van a hacer Because there are things that the rest are cuando going te to vean a do ti practicando el modelo de Jesús. when they see you practicing the model of Jesus. Y a veces tú y yo no queremos entender eso. And sometimes you and I don't want to Porque eso a understand this nosotros como que nos da duro. because it gives us, it hits us hard. Y escucha ahora lo que dice. Ya no os llamaré siervos, I won't call you porque el servants siervo no sabe lo que hace su Señor. because the servant doesn't know what the Oye Lord lo que está does. diciendo Jesús ahora. Ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. I won't call you a slave because the slave doesn't know what his master does. Pero os he llamado amigos, But I have called you porque friend todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire la transición que hace el maestro. Ya de siervo, de servidor, ahora lo llama amigos. He Porque doesn't call ahora them el que está friends. conectado a él, Because el one que who's pasa connected to tiempo him, con él, el the que one who spends depende time de with him, él, who depends on him, ahora entra en la dimensión de ser amigo, porque now he al enters the amigo dimension of the friend se because le the friend revela la voluntad del Padre. is revealed in the will of the Father. Pero el siervo solamente But the está en seguimiento, Only brings following, sirviendo al maestro, serving the master, aunque no se le haya revelado la voluntad. even if the will hasn't been revealed. Pero cuando tú te entregas, But when you give cuando yourself, tú te siembras, when you te see, inviertes en lo que Él quiere, you invest entonces in lo what you que es want, oculto, lo invisible, what's la occult and the voluntad invisible, divina the will that's va a ser divine, manifiesta a will be través de ti. manifested through you. ¿Y cómo lo entendemos? Pregúnteme cómo. How do we understand Si estamos conectados a la vida. if we're connected to the vine? Escuche lo que dice el verso 16. Verse 16, No me elegisteis vosotros a mí. you didn't choose me, Pues yo pensaba que me había elegido mi papá. Sino que yo os elegí a vosotros. but I chose you. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. I appointed Para you que to todo lo produce que fruit, pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
So everything you ask my Father, I will give using my name. ¿Cuál es la voluntad del Padre? What is the will of the Father? ¿Cuál es la voluntad del Padre? What is the will of the Father? ¿Ve usted que Él nos puso para que nosotros llevemos fruto y seamos productivos? So that we can give fruit and be Entonces, si no estamos productive. produciendo, la culpa no es de Dios, es So nuestra. if we're not producing, it's not our fault. El problema está en It's our nosotros. fault, not God's. Pero es más fácil But it's easier culpar al que está a nuestro alrededor to blame the one around us que reconocer que nosotros estamos siendo irresponsables. than to recognize that we're being irresponsible. Que pasamos más tiempo en el teléfono, That we spend more time in the phone. pasamos más tiempo en Netflix, We spend more time in Netflix. pasamos más tiempo en la casa del vecino o la vecina More time at the neighbor's house. y no somos responsables. And we're not responsible. Y cuando no somos responsables, And when we're not responsible, evidenciamos que no estamos conectados a la vida. we evidence that we're not connected to the vine. Dile al que está a tu lado, olvídate de person los next to beneficios. you. Dile, vamos. Y usted sabe lo que hace Jesús, y You con know what esto voy a Jesus cerrar, does? And with this I'm going to close. que el maestro, luego the que dé esta teacher- enseñanza, antes de él partir, Giving antes de teachings él after leaving ser llevado, without de ser maltratado, antes de todo, before me being encantó taken algo and increíble que él mistreated. hizo. There was something incredible that he did. Y es que a veces nosotros nos creemos la víctima Sometimes we think we're victims, y decimos, no, pero hubo algo que faltó. but we say no, it was them Y en that. el verso 22 dice, escuche In bien, verse 22 it says, dice, ay padre, agárrese bien, agárrese bien. Dice, si yo no hubiera venido, if I had not ni come les hubiera hablado, or spoken to them, no tendrían pecado. they would not be guilty. Pero, dile que de lado, ahora But now no tienen excusa. they have no excuse. Dígale, pero ahora But now no tienen excusa de su pecado ni de they su have error. no excuse of their sin or Ahora error. yo le digo, Now I say, ustedes no tienen excusa you have no excuse, porque a hoy because today Dios a través de mi boca God through my mouth le habló su palabra. spoke his word. Ahora tú eres responsable de lo que hace con ella. Now you're responsible with what El you día do de with it. mañana In the day of tomorrow, tú no podrás decir, Señor, you can't say, Lord, a mí nadie me dijo, nobody told me, porque oye lo que hace él. because look Te what he dice, does. por si acaso, como ustedes son muy inspiracionales, Just in case you guys le are very dice, inspirational, he le says, dice, si yo no hubiera venido, if I had ni not les come hubiera hablado, or no have tendrían spoken, pecado. they would not be guilty. Pero ahora, But now, no dice mañana, it doesn't say en el tomorrow, pasado, in the o en el past, futuro, dice, or in the future. pero ahora, dile que de It lado, says, es but ahora. now, No tienen excusa. they have no excuse. O sea, ya el Padre le habló en esta tarde. So the Father has spoke in Le this dijo a afternoon ustedes cuál es and la told causa you por la que no what están is the produciendo. cause that you're not producing. Pasa tiempo con Él Spend time with Him, y será efectivo. and you will be effective. Pasa tiempo con Él Spend time with Him. y el Espíritu Santo And the Holy Spirit te va a dar testimonio. is going to give you testimony. ¿Tú sabes lo que está haciendo Dios en esta iglesia? You know what God is doing in this church? Dios está trayendo un crecimiento. God is bringing growth. Y me gusta el crecimiento. Pregúntame por qué. And I like growth. Ask me why. Pregúntame de nuevo. Ask me why. Porque ellos están viniendo por Dios ahora. Because they're living with God now. Ay, 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 ay. Y escúchame aquí, más bonito es que usted no está viendo un grupo aquí adelante que se para, recibo a Cristo, ¿verdad que no? El tiempo lo va a enseñar a usted a discernir Time is going to teach you to cuando la discern gente pasa a arrepentirse when people come to repent o pasa a ser profetizado. or they come to be prophesied. Mientras eso pasaba no había crecimiento. Y son 30, 40, 50, While 60. people came up, there was no Pregúntale a que está a growth. tu lado, ¿y dónde están? And now you ask, where are they? ¿Te das cuenta ahora? Do you realize now? ¿Cómo tú sabes eso conectado a la vida? How do you know that? Connected to the vine. ¿Ustedes no ven cómo están los miércoles aquí? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Los Only the Holy miércoles, Spirit los does it. viernes. Fridays, La vi, the vine produce. produces Sin flyer, without a flyer, sin etiqueta, without a hashtag, sin nombre. without a name. Es la vi, It's the vine, la vi, the vine, la vi, the vine, la vi. the vine. Cuando tú entiendes eso, When you understand quien this, es exaltado es Él.
The one who's exalted Que is la him. gloria es de Él. The glory Pero is tú lo his. entiendes cuando está conectado a la vid. But you don't understand if Si you're no not está connected to the conectado, vine. If you're not connected, tú tratas recursos humanos. you try your human resources. Pero cuando está But conectado, when you're connected, Dios mío, my God, el Espíritu Santo se encarga de hacer the el Holy cambio. Spirit is in charge of doing the work. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, la expansión no viene por lo que yo sé, dile. El crecimiento no viene por lo que yo growth is sé. coming by what you see. El crecimiento no viene por lo que tengo en el banco. The growth is not coming by what Tampoco por I lo have que in the puedo bank, ofrendar o puedo diezmar. but what I can offer or El tithe. crecimiento viene Growth is coming cuando te conecta a la vid. when you connect to the vine. La vid te doblega. La vid te corrige. The vine La corrects vid you. te sienta. The La vine vid te seeks you. enseña It que no es como tú teaches quieres, you that que it's es not cuando how Él you want. quiere. It's when He wants. La vid te enseña The vine teaches que la obra es de Él y no es tuya. the work is His, not La yours. vid te enseña The vine que el teaches propósito es de Él, no tuyo. His purpose, La not vid te yours. enseña The vine que el shows sueño es de Él, no es tuyo. that it's His El work, not propósito yours. es de Él, no tuyo. It's His purpose, Que la not voluntad yours. de Él, no la tuya. It's His will, not Eso yours. te lo enseña la vid, la vid, The la vine vid. teaches you. The vine, Pero the hasta que vine. tú no entiendas eso, But until you understand this, vivirás una vida you'll live a life con intermediarios. with intermediates. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque si usted le dice a Dios, háblame a través del pastor, But if you say to God, speak to me through Le the está pastor, diciendo, you're saying, yo no quiero hablar directamente contigo, háblame a I don't través want de Él. directly to you. I want you to speak to me through him. Pero cuando tú le dices, me quiero conectar a esa vid, But when you say, I want to connect y to the hasta que no vine, le saque el último sabor, sigo conectado a la until vid. you take out the last thing, Y hasta que no haya forma de que yo salga lleno de aquí para dar fruto, no me despego de la vid. and until there's no way that I get out of here without being Pero close ¿sabe to qué the hacemos? vine, I'm not leaving. Que cuando para producir el fruto no duele, To produce fruit, it se nos hurts. exige, se nos demanda. It's being exceeded, demanded. Nos olvidamos de la vid verdadera We forget about the true vine, y nos vamos para la vid de la cuenta del banco. and we go to the vine of the bank account. Cuando tú te estás guiando When you're being guided por una vid falsa, by a false vine, te convierte en un falsificado. you become false. Créeme que si te metes en la vid, If escucha you bien, enter into the vine, si te metes en la vid, if you enter into the vine, no es que te le ponga al lado la vid, it's not that you porque get muchos next to the caminaron con vine, él, because many pero walk no next to estaban en him, él. but weren't in him. Que te le metas a la vid, That you get into the vine, no habrá ni una sola enfermedad en tu cuerpo que there se won't be quede, a single sickness in your porque body el that labrador te la va a stays, ir quitando. because it'll be continuing to take out. Y hasta que tú no entiendas And until you understand que el camino, la verdad y la vida es Jesús, that the way, the truth, and the life is Jesus, y que el camino, and la that the verdad y la way, vida no es una the truth, and the cosa, life is not a thing, sino que es alguien, but it's someone. vivirán diferentes caminos pero sin You will live resultado. different paths, but without result. La vid The vine es Jesús. is Jesus. Y hoy Él vino a decirte, And today he came a to tell través de you ese mensaje, through this lo message importante que tú eres para Él. how important you are to him. Déjame decirte Let me tell you que Él pudo haber escogido a otro público, that he could have chose a different pero te escogió a people, ti. but he chose you. Si te escogió a ti, If he chose you, es porque Él sabe que tú puedes ser productivo en sus manos. it's because he knows you can be productive in his hands. Deja que el labrador te limpie. Let the gardener clean you. Mientras más te acerque a Él, The more you get close to him, dice Juan 3:30 que vas a menguar y Él va a crecer. John 30 says you're going to grow. Y cuando la gente te mire, And when people see you, va a mirar algo con que pueda alimentarse. they see someone they can feed off of. Los frutos The fruits no son actuados. are not acted. Los frutos permanecen dentro de la congregación y fuera de ellos. The fruits remain in the congregation and outside. Mis amados, por favor, Beloved, please, vamos a ser esa generación que verdaderamente let's be that true generation traiga el cambio a esta tierra. that there's change. Escuche bien, Listen carefully. es bueno que usted escuche una palabra de la persona que Dios le ha puesto asignada para hacerlo. It's good that you hear a word from a person that has been Los assigned. estadios llenos son buenos. Filled stadiums are good. Los monumentos llenos son buenos. Monuments that are filled are good. Pero si lo que te lleva ahí no es Jesús, But if what takes you there is not Jesus, a nada tú fuiste.
You went for nothing. Porque seguirá con la misma situación, Because you'll continue with the same con el situation, mismo problema, the same problem, la misma depresión, the same depression, la misma ansiedad, the same anxiety, la misma voz hablándote the same voices y speaking, viviendo una vida infeliz. living an unhappy life. Porque tu conexión Because your connection fue con los hombres, was with men, con la tierra with earth, y no con el cielo. and not with the heavens. No busque el favor de los hombres, Don't look for the favor of men. busque el favor y la gracia de Dios. Look for the favor and grace of God. El favor de los hombres es temporal. The favor of men is temporary. El favor de los hombres es condicionado a lo que te Favor puede of dar. men is temporary. Pero lo que Dios te da But what God gives you no depende del recurso humano. doesn't depend on human Yo resources. sé que esto duele, I know incomoda. this hurts. Pero cuando el labrador dice te está podando y cuando tú cortas la rama, tú la cortas. But when you cut the branch, you cut Tú no it. dices de que déjame doblar al You pasito don't y say, mañana "Let en me 2 meses blend la it." corto. No, tú la cortas. It's you cut it. El labrador te corta, te hiere. Su palabra His es como word espada cuts. de doble filo. It's like a sword Y of, su espada es viva y eficaz. and it's live Y no and todo el edifying mundo está listo para And not ser everyone is apuñalado con su palabra. to be by His word. Si quieres un cambio, If you want change, enamórate, fall in love, depende, depend, camina, walk, actúa, act, reacciona react, conectado a la vid. connected to the vine. La vid The vine va a traer el cambio que nunca tú has visto en años. will bring change you've never seen in years. Y las plagas, And the la plagues, mortandad, las situaciones difíciles en tu Your casa, en difficult tu salud y situations en in tu your vida, house, in your van health, a in your cambiar. life are going to change. pero es conectado a Jesús. But it's connected to Jesus. Si tú te desconectas de Él, If you disconnect from Him, vivirás una vida apagada, you will live a life that's shut off, diciendo por un teléfono de redes sociales que está prendido. saying through a phone, through social media that it's on. Porque la boca dice muchas cosas. Because the mouth says many things. Pero pregúntate, ¿dónde están mis raíces? But ask yourself, where are my roots? ¿A dónde están conectadas mis Where are they raíces? connected, my roots? ¿De quién yo dependo? Who do I depend on? ¿A quién le tengo amor? Who do I have love for? Imagínese el apóstol Pablo en estos tiempos con un mensaje de 12 horas. Imagine Apostle Paul with a message of 12 hours. A mí todavía no se me ha muerto nadie, a él le murió uno. Imagínese. Imagine. Yo me puse a pensar, ¿qué amor tenía esa gente por Dios? How much love did those people have for God? Y le decía el viernes a los muchachos que And I said on Friday, estoy hablando con el apóstol a ver qué me I was dice. speaking to the apostle, Porque tenemos pensado a ver si ponemos la hora en la iglesia, cuando usted viene a congregarse, a $50. because we thought about putting a salary to those who ¿Están de congregate acuerdo? themselves for $50 for every A hour. 50 la hora. $50. Pero ¿y después cómo lo sacamos? Se olvida el trabajo, se olvida todo. A 50 la hora. They forget the job at $50 an ¿Se da hour. cuenta usted cómo $50 la hora puede enamorarlo más a usted de estar aquí que la presencia de Would Dios? it make you be here more with $50 an hour in His presence? Ay, Padre. Póngase sobre sus pies. Stand up. Dile al que está a tu lado, a 50 la hora está bien. Tell the person next to you, $50 an hour. Mire, con 12 horas te tiene más o menos 1,200 ahí. With 12 of you that have 1,200, Yo me imagino que usted le va a decir, eso es de Dios. I can Porque así imagine you yo saying dejo el that's from trabajo y me God. concentro aquí. Because I'm doing all the work except for the one that's Mire, here. con 2 días o 3, usted... We're 2 or 3 days. Y después el Señor le va a dar un aumento a 75. And then the Lord's going to give you a raise for 75. Y después te va a decir, los pastores de ahora no tienen amor por los hijos. Mira, ve, ya predicó y se va. Ay, Padre. Mire, vamos a orar 10 minutos. We're going to pray for 10 minutes. Cierre sus ojitos ahí. Close your eyes. Luego vamos a diezmar, vamos a ofrendar Then we're going to y tithe and seremos offer. despedidos. Amén. 10 minutos de oración. Escuche bien. 10 minutes of prayer. Listen carefully. Mientras esos 10 minutos pasan, While those 10 yo minutes quiero que de happen, verdad usted se conecte con la vida.
I want you to connect to the Comience a vine. analizar todas las cosas, Start to analyze all the things, comportamiento, actitud, behaviors, diferentes cosas que attitudes, nosotros hacemos different things that we do que no nos permite a nosotros que podamos avanzar. that don't allow us to go Si no ha forward. perdonado a alguien, si le ha faltado el respeto, If you've disrespected, si no se siente bien con alguien, If you don't feel si good le with habló mal a someone, su hijo, a su hija, algo que usted with your sabe, son or daughter, something that you know vela la conducta de Jesús. that doesn't reveal the conduct of Jesus, Póngase a cuenta ahí donde usted está con Él. Escuche bien, give account with him. yo no quiero I don't want que haga una generación aquí that there be a generation here que no sea fructífera, that is not fruitful, que tenga que dar, que ofrecer. that doesn't have to give, Pero to para eso offer. necesitamos a alguien que But for esté that we limpio por need dentro. to Si be tú no te intimate. limpias, Él no te puede llenar. If you don't clean yourself, you can't be filled. Y dile a Él hoy ahí, And tell him something here Señor, today. Lord, quiero abrazarme de ti. I want to hug Quiero myself with pasar you. tiempo I want contigo. to spend time with you. Y sea honesto. And be honest. Si usted no se ha llenado, no vaya a decir que usted tiene que dar. If you haven't been Mejor filled, don't quédese say you abajo, have to siéntese. give. Que en una ocasión yo trabajé en un trabajo There was a time I worked at a y yo no job, tenía tiempo ni para orar and I didn't have time porque to entraba a pray la madrugada. because it was in the Y, morning. y fui ante el pastor y le hablé aquí en la oficina y le dije, And I mire, went to the pastor and I said to him in the office, voy a estar sentado. I'm going to be seated. Me dijo, ¿hasta cuándo? Le dije, yo no sé. And he said, until when? And he said, I Él no don't me know. preguntó ni por qué, nada. He didn't ask me Pregúntame por qué why. fue. Ask me why. Porque no tenía tiempo para orar. Because I didn't have time to pray. Y si yo no tengo tiempo para buscar a Dios en And if ese I don't have momento, time to no look for God tenía in that nada que moment, ofrecer. I have nothing to offer. Entonces tengo que ser realista. So I have to be realist. No puedo preferir el escenario I can't prefer the por scenery encima de la voluntad de quien me ha permitido estar en el escenario. over the one whose will is that I be on the No sé si me scene. entienden. I don't know if you understand. Por eso yo quiero que usted hoy That's why I want you today salga sano de aquí. that you come out healed, Usted conéctese con Él. that you connect yourself to Him, Confiésese con Él. confess yourself to Him. Le estoy diciendo, I'm este telling you, mensaje no lo escogí yo porque quise. I didn't choose this message because I wanted. No, No, es que Dios lo quería para ustedes. it's that God wanted it for you. Y si Él lo quería para ustedes, ¿qué algo Él quiere tratar en ustedes? And if it was for you, then there's something that He wants Así to que treat within you. conéctese ahí. So connect yourself to Y Him. vamos a orar, son 10 minutitos, And let's pray for 10 minutes. pero aproveche el tiempo. But take advantage Haga of que the su time. padre se sienta orgulloso de usted. Make Así your como father usted feel hace que proud su of padre en you. el deporte, The way cuando you lo do ve, it the same way with se your siente earthly orgulloso father. de lo que usted hace. The way that He is Hable con proud su of what you padre. do. Speak to your father.